Buenas tardes, mi nombre es Alberto Chavarría, soy el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI. Es un gusto volver a estar con ustedes y poder compartir nuevas normatividades y la necesidad de entenderlas a efecto de que puedan ustedes en sus empresas llevarlas a cumplimiento de forma cabal. Es en este momento muy grato para nosotros tener la presencia del doctor Jorge Campillo. El Jorge Mario Campillo es profesional en Derecho, hizo una especialización en Derecho Empresarial y adicionalmente también hizo un complemento en Alta Gerencia en Defensa Nacional. Es el director de parafiscales de la Unidad de Gestión de Aportes Parafiscales y de Pensiones, la UGPP. Lo es desde el nacimiento de esta institución y ha estado muy conectado con nosotros desde tiempo atrás en apoyo a las empresas, en asesoramiento, en la orientación de los distintos lineamientos que esta institución va trazando y también en una aproximación directa con las empresas cuando ellas necesiten por alguna circunstancia los servicios o la atención de esta unidad. Por eso hoy se nos vuelve relevante tener esta presencia porque todos ustedes han tenido inquietudes en relación con la forma como se va a aplicar el aporte en el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, y derivado de ello, la manera como mantengamos los puestos de trabajo, que ha sido un lineamiento general de la propia asociación, y a través de él recibir el apoyo del gobierno en estas circunstancias, bajo un postulado de una serie de lineamientos y reglamentos. Es en esa dirección donde nosotros vamos a hacerles la presentación a través del propio doctor Campillo. Nosotros tenemos a su vez una pequeña presentación que, si es del caso, la hacemos al final o simplemente la vamos a poner a disposición de las personas que están conectadas en esta reunión y particularmente también para poder darles una mejor ilustración. Tenemos dentro de los puntos de mayor relevancia que nos han presentado los afiliados, especialmente el referente al nivel de comparación entre la planilla integral de liquidación de aportes del mes de febrero en relación con la planilla comparable a efectos de recibir el aporte correspondiente. Tratándose del mes de mayo, entonces se tendría en cuenta la planilla del mes de abril, es decir, el comparable entre el mes de febrero y el mes de abril correspondiente. Y surge la especial pregunta o inquietud en relación con el porcentaje que se debe tener sobre los trabajadores vinculados. Se determina que debe haber por lo menos el 80% o más de los trabajadores que aparecen en la planilla del mes de febrero. Y eso puede dar lugar a interpretaciones. Por eso será muy importante, doctor Campillo, que nos pueda dar una precisión sobre esta materia y, por supuesto, si es del caso, nosotros preguntarle durante su intervención en ese preciso momento alrededor de la manera como se estima o calcula esta determinación. De igual manera, es importante dentro de las inquietudes que hemos recibido, tener en cuenta que si la empresa recibe una cuantía superior al número de trabajadores vinculados en el mes de aplicación del subsidio, ¿esto qué podría constituir? Y particularmente nos interesa mucho saber si la empresa recibe recursos, estos recursos eh, aplicados obviamente a la nómina, como es el apoyo, en el evento en que no fueren utilizados por cualquier circunstancia, de qué manera pudieran ser devueltos y qué consecuencias tener. Porque el decreto inicial que le dio origen a este programa, el 639, indicaba que el beneficiario podía manifestar que dicho beneficio
si fuera superior, pudiera ser devueltos sin lugar a sanciones. El decreto 677, que le dio después desarrollo para incluir a las personas naturales, a los consorcios y uniones temporales y otros tipos de aclaraciones que hizo, en este punto guardó silencio. Entonces quisiéramos saber particularmente de qué manera pueda ser aplicable. De igual manera, hay inquietudes en relación con el mecanismo de reporte en la planilla cuando hay la suspensión temporal o cuando hay las licencias no remuneradas. Porque particularmente el Código Sustantivo del Trabajo tiene establecido adicionalmente una figura que es la revisión del contrato de trabajo, que es un acuerdo entre las partes en donde pueden determinar los aspectos sustanciales del contrato en unos términos distintos a cómo venía en relación precisamente a una circunstancia extraordinaria como la que estamos viviendo. Y la circular 33 del Ministerio del Trabajo amplió las posibilidades de tener niveles de entendimiento y acuerdo. Entonces, no necesariamente es una suspensión temporal del contrato, no necesariamente es una licencia no remunerada, sino que es unos nuevos términos contractuales en donde el trabajador permanece en la plantilla de la empresa, tanto en febrero como en el mes correspondiente que vayamos a efecto de comparar, abril o los meses subsiguientes, hasta 3 oportunidades que se recibe este apoyo. En consecuencia, hay unas circunstancias que pueden llevar a que la remuneración del trabajador sea inferior a un salario mínimo, pero los aportes integrales a la seguridad social sí lo sean, porque por supuesto no pueden ser inferiores a esta determinación. Entonces ahí hay 3 grandes inquietudes, entre muchas otras que doctor Campillo le daremos después de su intervención. Quería hacer este preámbulo a efecto de que usted tenga la comprensión de la manera como hemos venido recibiendo inquietudes, pero al mismo tiempo saber que hay muchísimo interés. En este momento están conectadas 262 personas, además de un grupo anfitrión de la propia asociación de funcionarios de la misma que nos acompañan. Entonces, con este preámbulo, doctor Jorge, y agradeciéndole su interés y su aprecio por darnos luces, le quiero dar el uso de la palabra. Adelante. Bueno, doctor Alberto, muchas gracias a la Andy, a usted, al presidente, el doctor Bruman Master, que ha hecho un gran esfuerzo porque estos beneficios el gobierno nacional los expida en este momento tan difícil como usted los ha dicho y puedan llegar entonces realmente al cumplimiento de su objetivo. Vamos a tocar cada uno de los temas que usted en su preámbulo tuvo en cuenta mencionar y vamos a empezar. Hablando entonces del programa de apoyo al empleo formal PAEF. Ese programa, el empleo formal PAEF, quizás se convierte en el logro más grande entonces que ustedes, los empresarios del país, en el trabajo que han venido haciendo con el gobierno y en la recepción que ha tenido el presidente Duque, pues le está dando en este momento a los empresarios de Colombia. En este momento nosotros tenemos que decir que este subsidio pues tiene un objeto específico y es proteger los empleos formales, otorgando un aporte estatal durante los meses, como usted lo dijo, 3 meses, mayo, junio y julio. Entonces, lo primero es, están hablando de trabajadores y empleos formales. Esto quiere decir que vamos a tener en cuenta, y por eso la relevancia que la norma y los decretos que usted mencionó, se los está otorgando a la UGPP, porque la UGPP maneja todo lo relacionado con el análisis de lo que tiene que ver con esa planilla de liquidación de aportes PILA, el correcto y oportuno pago de eso. Estamos hablando entonces de un subsidio o una subvención, como lo llaman contablemente, de 351.000 pesos, que es hasta el 40% de un salario mínimo. Y esos 351.000 pesos es por cada trabajador formalizado, que con los requisitos que usted también expresó, pues vamos a verlos aquí en detalle. Habla de que el trabajador debe estar siempre equivalente pues a ese 40% del salario mínimo y que el trabajador debe estar activo en la empresa, es decir, para mantener a ese trabajador vinculado. ¿Cómo se puede entonces acceder a este subsidio? Entonces habla del cumplimiento de unos requisitos, usted ya mencionó el primer decreto, el 639, en ese decreto
hacía alusión a que eran solamente postulantes y beneficiarios de este beneficio las personas jurídicas y le daba unos requisitos. Pero ante el clamor de otros gremios y también ustedes ayudaron mucho en eso para que otra gente que lo necesitaba pues entrara también como potenciales beneficiarios del programa. Se expidió entonces el decreto también 677, todos son de este mes de mayo, primero el 639 el 8 de mayo, y esa fecha es importante porque hasta ahí, hasta esa fecha, como lo vamos a ver, pues la gente pudo haber hecho modificaciones sobre la planilla de liquidación del mes de febrero. Es decir, hoy en día, ya si la gente va a acceder al beneficio y tocan la planilla hoy del mes de febrero, no puede entonces acceder al beneficio con aquellas modificaciones que hayan a la planilla del mes de febrero en esta época. La última fecha de modificación para esa planilla del mes de febrero, y vamos a ver por qué es un punto referente, usted lo mencionó ahorita, debió haber sido el 8 de mayo. El decreto entonces sale el 9 y el 677 complementa otras poblaciones. Posteriormente, entonces, cuando sale ese decreto, viene una resolución, que es la 1129 del 20 de mayo. Y ahí el Ministerio de Hacienda, entonces, reglamentando esos decretos, le entrega unos plazos para la postulación a aquellos beneficiarios y dice también cómo se van a dispersar esos recursos, cómo los va a recibir entonces el postulante, qué funciones juega la entidad financiera, qué características debe tener la entidad financiera que vaya a tramitar para ese postulante este beneficio. Y lo más importante también dice, oiga, la UGPP va a tener aquí un papel fundamental y ese papel es que verificará el cálculo del beneficio que se otorgará. Es decir, usted lo mencionaba ahorita, hay unos ejercicios que vamos a tener aquí, la gente lo entiende de múltiples maneras cuando hace referencia a que siempre el comparativo sea la nómina de febrero con el mes inmediatamente anterior a la postulación del beneficio. Entonces, todo eso lo vamos a ver acá. Posteriormente viene entonces la UGPP y expide una circular externa, que es la 01 del 20 de mayo. ¿Y qué dice esa circular externa? Pues nosotros empezamos a trabajar con todas las entidades financieras, empezamos a trabajar una herramienta que es un Data Queue que nos va a proporcionar la manera en que los bancos van a disponer la información que entreguen los postulantes y esa circular dice cuál es el mecanismo para el traslado de la información de las entidades bancarias hacia la UGPP y luego cómo lo tenemos que disponer ante el Tesoro Nacional a través del Ministerio de Hacienda y luego cómo vuelve entonces al banco la información y le está diciendo cuántos empleados tienen entonces en su postulación. Vamos entonces a mirar quiénes pueden acceder al subsidio. Una vez entonces reglamentado ya los decretos que salieron y luego entonces de complementar los beneficios que antes estaban en el 639 para personas jurídicas, el decreto 677 trae también otros postulantes y dice, vea, no solamente son las personas jurídicas, sino que también son las famosas ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro. Van a cumplir también unos requisitos, enseguida lo vamos a ver para poder postularse. Pero también le dice, oiga, pero es que también los consorcios o las uniones temporales se pueden presentar. Y asimismo, hizo también un alcance grande y dijo, pero también van a postularse las personas naturales empleadoras. Entonces, este es el universo, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales y las personas naturales empleadoras. Y dijo, van a tener 3 requisitos generales todas estas poblaciones, o sea, todos los que se postulen, sean ESAL, sean personas jurídicas, sean consorcios, uniones temporales o personas naturales empleadoras, van a cumplir 3 requisitos que son genéricos. Lo primero, y aquí vamos a hablar de él, habla de que aquellas que se postulen tienen que haber tenido un ingreso disminuido en un 20% o más. La norma habla de ingreso, entonces aquí empiezan a decir, oiga, son los ingresos realizados o son los ingresos causados. Entonces, para la UGPP siempre vamos a un marco técnico normativo contable, ahorita lo vemos, y nosotros hablamos de los ingresos causados y eso es lo que decimos ahí. Luego dice como segundo requisito, ya entonces demuestre usted la disminución de esos ingresos, pero además deben tener un producto de depósito en una entidad financiera que esté vigilado por la superintendencia o por la supersolidaria. Es decir, pueden también aplicar a través de corporaciones. Entonces ahí lo que dice es, oiga, quien no esté aquí en este momento con un producto financiero, con un producto de depósito en una entidad financiera, no va a poder aplicar. Y además dice como tercer requisito genérico y último requisito para tenerlos en cuenta, estos 3 para todos los postulantes, es que no haya recibido en más de 3 ocasiones este beneficio. Y que si lo recibió,
no esté obligado a restituir el aporte. Usted habló de los dos temas, usted lo dijo, aquí no se puede recibir por más de 3 ocasiones, son los meses de mayo, junio y julio que vamos a recibir el beneficio, y también no pueden ni deben estar no obligadas a restituirlo, porque si no lo restituyen, pues no van a poder cumplir ese requisito. Y debe decir además entonces que después de cumplir esos 3 requisitos genéricos, todos los postulantes nos metemos a unos requisitos específicos que deben cumplir cada una de esas poblaciones. Y empezamos entonces por las personas jurídicas. Y dice que las personas jurídicas, para poder postularse, para poder ir al banco y decir yo necesito que me entreguen ese subsidio o ese beneficio, lo que hace es que deben haberse constituido antes del 1 de enero del año 2020. Debe tener una constitución legal y le pone fecha al decreto y le dice no puede ser posterior su constitución al 1 de enero del 2020, sino que debe ser anterior a esto. Y ahorita vamos a mirar lo que esa fecha es importante porque lo va a comparar en lo que es la disminución de ingresos, donde entrega 2 opciones, porque es importante compararlo con periodos de vigencia del año anterior y por eso no pueden ser empresas que estén en este momento y que hayan nacido después del 1 de enero. Luego dice como requisito específico para las personas jurídicas que estas deben estar inscritas en el registro mercantil, es decir, sus operaciones deben estar con actividades comerciales que hubieran realizado o renovado su inscripción por lo menos en el año 2019. Tengan todo al día, renovación entonces del registro mercantil. Y otro requisito específico para las personas jurídicas es que no tengan una participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Este requisito lo vamos a ver que también se va a mezclar tanto con los consorcios y se va a mezclar también con las uniones temporales y con las entidades sin ánimo de lucro. O sea, no puede haber una participación de la nación o sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Esos son los 3 requisitos específicos para las personas jurídicas. Listo. Ahora vamos a ver los requisitos específicos para las personas naturales. Y dice, lo primero es que usted debe estar inscrito en el registro mercantil antes del 1 de enero del año 2020. Es decir, ustedes deben, como empleadores, personas naturales, ejercer una actividad comercial, una actividad mercantil. O sea, que no es cualquier empleador, no es el empleador de las personas del servicio doméstico, si él no está inscrito allá en el registro mercantil, no lo puede hacer. Entonces ahí viene en la primera restricción y eso limita a muchas personas que son empleadores que se van quedando por fuera. Pero a su vez, también le dice, mire, no solamente usted debe estar inscrita en el registro mercantil antes del 1 de enero de 2020, sino que por lo menos usted debe tener 3 o más trabajadores. Es decir, parta de 3 y si usted está generando 3 o más empleos, persona natural, usted va a ser postulante de este beneficio. Y otra condición específica que le pone a las personas naturales es que no sea una persona expuesta políticamente, lo que se denomina un PEP. Ni tampoco lo pueden ser su cónyuge o la compañera permanente o pariente en el 2º grado de consanguinidad o 1º de afinidad. Estos grados los trae pues el Código Civil. ¿Qué quiere decir que una persona expuesta políticamente? Es decir, que no va a ser beneficiario como empleador, persona natural, un representante a la Cámara, ni un senador, ni un magistrado. Esas son personas políticamente expuestas políticamente. Entonces, esas no pueden ser postulantes de eso. Y le dice, por último, como requisito específico a las personas naturales, que no podrán aplicar trabajadores reportados de consorcios o uniones temporales. Este beneficio solamente lo va a poder recibir un empleado, no lo puede recibir nada más. Entonces, si yo, persona natural, hago parte de un consorcio y el consorcio o la unión temporal, también si hago parte de la unión temporal, ya solicitó el beneficio por ese empleado, yo como persona natural no lo puedo pedir, porque entonces ya lo estaría pidiendo 2 veces yo como empleador persona natural y el consorcio también como trabajador de él. Entonces solamente debe verificarse que se pida una sola vez y dice, por eso no podrá el empleador aplicar por ese trabajador reportado si ya lo reportó el consorcio o la unión temporal. Esos son los requisitos específicos de las personas naturales empleadoras. Frente a los consorcios y las uniones temporales que dicen, mire, usted no tiene que ir a nada a la Cámara de Comercio, simplemente demuestre que tiene un RUT que está vigente, está inscrito en ese RUT, está actualizado y ese es el requisito que usted va a tener para postularse. Luego dice que no debe tener participación de la nación o sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Lo veíamos también entonces con las personas jurídicas. Este requisito es indispensable, que no vayan a tener esa participación de la nación o sus entidades descentralizadas en mayor del 50%.
Luego dice también entonces que para los consorcios y las uniones temporales no pueden aplicar los trabajadores reportados, que ya entonces reportó la persona jurídica o natural empleadora que conforman el consorcio o la unión temporal. Es decir, volvemos a la misma figura que vimos anteriormente con la persona natural, que si ya el consorcio lo reportó, no puede entonces reportarlo por 2 veces. Va a ser siempre un solo beneficio por trabajador. Esos son entonces los requisitos específicos de los consorcios y las uniones temporales. Y por último, el universo contempla de que son sujetos de este beneficio las entidades sin ánimo de lucro y dice que deben estar inscritos en el RUD. Al igual entonces que los consorcios y las unidades temporales le dice, usted debe estar inscrito en el RUD. Pero además usted no debe tampoco tener participación de la nación o sus entidades descentralizadas que sea mayor al 50% de su capital. Entonces va y le dice lo mismo que le dice a las personas jurídicas, a los consorcios y a las uniones temporales. Pero además le dice, oiga, no todas las entidades sin ánimo de lucro se pueden presentar. Tienen que tener unas condiciones y unos requisitos específicos, y es que son obligadas a declarar renta o a declarar ingresos y patrimonio, y que tengan que tener información exógena en medios magnéticos por el año grabable 2019. Listo, eso es lo que entonces le está diciendo para que puedan participar la CESAL. Y trae también, y dice, oiga, van a poder aplicar las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales, pero solo por sus trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Las cooperativas de trabajo asociado pues tienen trabajadores que están vinculados como nómina, no como asociados, porque como son asociados no les pagan salario, les pagan es unas compensaciones ordinarias o extraordinarias, y aquí se requiere que haya un pago de un salario porque el beneficio es para pagar salarios. Entonces debe ser sobre sus trabajadores. Y con las empresas de servicios temporales, me voy adelantando de pronto a aclarar algunas inquietudes, es por los trabajadores que hagan parte de esa empresa de servicios temporales. Y ellos los mandan a misión a otra empresa y allá trabajan, pero esa empresa no es la empleadora de ese trabajador que está allá en misión. La que es la empleadora es la empresa de servicio temporal, y por eso ella misma es la que paga la seguridad social, y será esa empresa de servicios temporales por sus trabajadores quien va a solicitar el beneficio. Entonces, hasta ahí, ¿cuáles son los requisitos genéricos? Que ya vimos que son 3, que tenga la reducción de ingresos, que sea para pagar a esos trabajadores, y que además de eso, pues, no esté obligado ni a restituir los dineros, ni tampoco entonces lo haya pedido por más de 3 ocasiones. Y luego los requisitos específicos de cada uno de esos universos. Ahora vamos a ver cómo se realiza la postulación, qué es lo que debe hacer ese postulante para acceder a ese beneficio. Y dice entonces que quienes cumplan con los anteriores requisitos, lo primero que deben hacer es presentar un formulario de postulación que esté diligenciado. ¿Y qué debe hacerlo? ¿Y dónde lo debe hacer? En una sola entidad financiera. Decíamos que debía tener un producto de depósito, entonces el empresario puede tener varios productos de depósito, o el postulante, llámese como se llame, y va entonces y escoge una sola entidad financiera. Esto es importante porque por la primera entidad financiera que él solicitó hacer y aplicar el beneficio, esa es la misma que va a utilizar para los 3 desembolsos. No se va a poder cambiar ni para el segundo ni para el tercero si ya utilizó una entidad financiera sobre la que la UGPP montó toda la herramienta para comparar la validación de la información. Y luego dice entonces que esa entidad financiera va a disponer un formulario. Ese formulario lo va a colocar en su página web, la persona va a acceder a ese formulario, el postulante, y lo va a firmar digitalmente, con firma también autógrafo mecánica, o puede ser escaneada, y lo va a firmar el representante legal o la persona natural empleada. La norma también dice que pueden presentarse a los beneficios, y no lo limita a ello, si no lo dice taxativamente, no lo limita a ello, aquellas empresas que estén en proceso de reestructuración y liquidación, pues ellos siguen con sus operaciones, tienen sus trabajadores y por lo tanto tienen todo el derecho a acceder. Entonces ahí entonces ellos simplemente van a demostrar la certificación de disminución de los ingresos, pero ya no va a firmar un revisor fiscal como lo vamos a ver en la certificación que se exige, sino que para esas empresas que están en reestructuración o liquidación lo va a hacer entonces el liquidador o promotor. Listo. Hay una característica específica, y es que cuando yo me postulo ante la entidad financiera para aplicar al beneficio, debo fijarme si no tengo un crédito de nómina con alguna de esas entidades. Porque si yo tengo un crédito de nómina del Fondo Nacional de Garantías, yo solamente me puedo postular por esa entidad financiera, y eso tiene una razón de ser, y es que cuando a mí me salga el beneficio, pues si a mí ya esa entidad financiera me dio el crédito que yo pedí
para el Fondo Nacional de Garantías, para la nómina, lo que digo es, yo ese no lo utilizo para pagar a los trabajadores porque ya lo utilicé el que me dio ese crédito, sino que abono al crédito que me había salido. Por eso es que debe estar ahí postulada en la misma entidad financiera donde tiene ese crédito de nómina. Eso es importante. ¿Qué va a hacer la entidad financiera? Entonces, la entidad financiera va a recibir los documentos y dice que no los puede rechazar si la persona que escogió esa entidad financiera no está pagando la nómina por ahí. Él puede pagarla por otra entidad financiera. No tiene que ser en la entidad financiera donde yo estoy pagando la nómina. No, la entidad financiera donde yo me postulo no lo puedo rechazar porque no haga eso. Puede escoger cualquiera y no hay limitante alguno ni condición de que por ahí pague la nómina. O sea que puede perfectamente entregar sus documentos y la entidad no lo puede rechazar si no es por esa donde que no paga la nómina por ahí. Luego Doctor la Campillo, entidad permítame que sí, lo señor. interrumpa en este punto para efectos de una precisión. La empresa que ya tenga un crédito de nómina que esté amparado con el Fondo Nacional de Garantías, si llega a superar en más del 100% el valor de la nómina, lo que le entiendo es que el apoyo que reciba precisamente por este programa del PAEF, lo que hace es llevar a un abono a ese crédito. No es que no tenga posibilidad de hacer uso del beneficio del crédito. ¿Es así? Correcto. Tiene toda la razón. Él puede acceder al crédito, se lo vamos a otorgar el crédito, pero va a cubrir entonces el préstamo que le hizo ese Fondo Nacional de Garantías. Muchas ¿Listo? gracias. Sí. Importante Okay. esa precisión. Sí. Adelante. Luego, entonces, la entidad financiera va a verificar que el producto de depósito pertenezca a ese postulante, que no sea un tercero, nada, que sea ese postulante el dueño de ese producto de depósito que tiene esa entidad financiera y que se encuentre activo y sin restricción. Acá estamos hablando de que estas cuentas, pues lógicamente algunas restricciones pueden tener, pero los recursos que se van a entregar por parte del beneficio van a ser inembargables, pero eso tiene un periodo y ese periodo no supera los 30 días, porque se supone. Y el objetivo del programa es que una vez me llegue a mí, yo tenga 5 días para pagarle a mis trabajadores. Eso es lo que ya hay gente y no lo limita a ello, que si ya pagó la nómina del mes inmediatamente anterior, pues ya está recibiendo los recursos porque es un apoyo a lo que él ya pagó. No quiere decir que si no los ha pagado, que no los deje de hacer dentro de los 5 días, pero que si ya los pagó no los vaya a recibir. No, él los puede recibir común y corriente, él está al día con su nómina y es un esfuerzo grande en pagarla antes de que le llegaran los recursos, pero está cumpliendo con todos los requisitos y simplemente cubre entonces lo que él ya le pagó a sus empleados y ya él lo está utilizando correctamente. Listo. También entonces la entidad financiera va a verificar que los documentos entregados estén completos. Ese es el primer filtro. Entonces se fija que todo esté firmado por el representante legal, que venga con los requisitos que está señalando la norma, que el postulante ponga que tuvo reducción de ingresos, que no lo ha recibido por más de 3 ocasiones, que cumple los requisitos. Eso es lo que va a verificar el banco, no más. Eso es lo que va a verificar, o sea que eso no va a tener mucha demora. Enseguida vamos a ver los plazos y todo. Luego entonces Doctor viene una Campillo, segunda parte. Sí, otra señor. vez ahí, porque están llegando preguntas por el chat. Y entonces preguntan si el banco determina que uno no está cumpliendo los requisitos, pero la empresa cree que sí los cumple. ¿Qué ocurre ahí? Nosotros tenemos un chat, doctor Alberto, y con la relación que tenemos con la doctora Juliana Manrique, inmediatamente nosotros le aclaramos la situación por la que les puede estar rechazando el banco. Pero el banco, si el formulario, nosotros tenemos en nuestra página web una circular, que es el paso a paso, es la guía de cómo se llena el formulario correctamente. Entonces tendríamos que mirar qué podría pasar. Podría pasar de pronto que ahorita, como lo vamos a ver, entonces el banco vea que le están faltando documentos, entonces lo rechaza. Puede pasar entonces que el revisor fiscal no esté certificando que es para pagar a los empleados, entonces rechaza el beneficio. Puede ver que de pronto no está certificando que tuvo una reducción de ingresos, entonces lo rechaza. El banco no va a analizar si la tuvo o no la tuvo, simplemente va a analizar que el documento esté completo, es decir, que el revisor fiscal o el contador, para aquellas empresas que no tienen revisor fiscal o personas naturales empleadoras, el contador va a decir si tuvo o no la reducción de ingresos, lo va a certificar y el banco simplemente tiene que cumplir con esos requisitos, no se lo puede rechazar. De hecho, hasta el momento, simplemente tenemos también una conexión directa con los bancos donde ellos tienen dudas, permanentemente nos están preguntando y esto llevó, doctor Alberto,
más de 8 sesiones diarias de capacitaciones a todos los bancos del país, donde aclaramos todas las inquietudes que había. Entonces, Perfecto. nosotros inmediatamente con la doctora Juliana le decimos, vea, ojo que esta empresa tiene este problema, porque ella levanta la mano, yo la conozco, ella es muy inquieta, ya no se queda callada y nos va a decir, vea, ojo que esta empresa de la ANDI tiene este problema, y nosotros inmediatamente le ayudamos, doctor Alberto. Listo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la certificación que se entrega al banco con el formulario de postulación debe decir que hubo una disminución de ingresos por los métodos que estableció el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda. Eso lo certifica el representante legal, la persona natural empleadora, y también lo firma el revisor fiscal o el contador, como decíamos en aquellas empresas que no lo tengan. Y luego dice, oiga, yo voy a utilizar esos beneficios, y lo certifica también el revisor fiscal, el contador y el representante legal, yo lo voy a utilizar para pagar los recursos de la nómina. No lo puedo utilizar para pagar un activo, no lo puede para pagar una deuda, nada. Debe siempre decir que lo va a utilizar para lo de la nómina. Vuelvo y repito, lógicamente lo que estamos diciendo acá es que lo que estamos garantizando, como usted lo dijo en su preámbulo, es que las personas se mantengan empleadas por cada una de las que se recibe ese beneficio, pues lógicamente no se deben retirar por lo menos ese mes con que se les dio ese beneficio. ¿Listo? Y además dice, y se fija también entonces la entidad financiera, que cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro y consorcios y uniones temporales, como decíamos que deben tener el RUT, pues lo aporte. Y nosotros allá vamos a verificar que ese RUT en la UGPP esté totalmente actualizado. Recuerden que nosotros cruzamos toda la información con la DIAN y empezamos a verificar esa información. Entonces, le estamos diciendo al empleador, oiga, mire, ojo que su RUT está desactualizado, actualícele, o alguna cosa, inmediatamente lo hacemos porque tenemos un término para poder decirle al empleador por qué no se le dio beneficio por alguno u otro trabajador. Eso es como lo más importante. Entonces, ahora vamos a entrar a uno de los ejercicios que la gente se pregunta. ¿Cómo se establece la disminución del 20% más de los ingresos para yo poderme postular? Y entonces la resolución 1129 trae dos métodos, dos opciones, y le dice, oiga, usted puede escoger una o la otra. No es necesario que cumpla las dos opciones, una u otra. Si cumple una y no cumple la otra, cumple, no tiene problema, se le va a entregar el beneficio. Listo. Entonces, escoge una de las dos opciones, la que él quiera. Los bancos en este momento le están diciendo, oiga, diga si usted cumple la primera opción, sí. ¿Cumple la segunda? Sí, maravilloso. Dígame si usted cumple la primera opción, sí. ¿Cumple la segunda? No, no la cumplo. No importa, tiene derecho al beneficio, con que cumpla una de las dos opciones. Y la primera opción que trae entonces esta resolución 1129 dice, oiga, coja los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. ¿Cuándo están haciendo la solicitud? Ahora en mayo. ¿Cuáles son los ingresos del mes inmediatamente anterior? El mes pasado, abril. Listo. Y va a ser así sucesivamente. Si va a presentar la postulación en el mes de junio, pues mira los de mayo. Si la va a presentar en el mes de julio, pues mira los de julio. Entonces, vámonos al mes de mayo. Hoy presenta la postulación. Y le dice, oiga, coja los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Y los compara con ingresos del mismo periodo de la vigencia 2019. Váyase al 2019. La misma vigencia, el mismo periodo. Y vaya usted entonces y compare si tuvo o no disminución del 20% de los ingresos o más. Enseguida vamos a tener un ejemplo. Y él dice, bueno, esa no la cumplí, me voy de pronto por la segunda opción. La segunda opción, ¿qué dice? Ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud, otra vez nos paramos en mayo, vamos al mes de abril y los comparamos con un promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de este año, del 2020. Porque los ingresos de enero y febrero pues no estaban todavía afectados por esta pandemia. Entonces, creemos que eran unos ingresos que pudieron estar normales. Entonces, van allá y hacen esa comparación y vamos a ver entonces, él escoge una de los dos. Y dice que la realización de esos ingresos son conformes a los marcos técnicos normativos contables. O sea, cada entidad maneja estos marcos técnicos normativos contables y va entonces a esos ingresos. Si el primer ejercicio nos dice, opción 1, la empresa se va a ir por la opción 1. Coge el ingreso contable de abril, recuerde que es el mes inmediatamente anterior, me voy a postular para mayo, entonces voy a abril. En abril de 2020 mis ingresos ya estaban afectados. Tuve una afectación grande por el cierre de mi establecimiento, por esta crisis del COVID. Y tuve 75 millones de ingresos en abril. Voy y los comparo, acuérdese, vigencia 2019, el mismo periodo, tuve en abril de 2019 123 millones de pesos. Como pueden ver, 75 hoy frente a 123,
pues lógicamente reduje mi porcentaje en 39%. Hay un porcentaje de variación de un 39%. Está cumpliendo perfectamente la opción 1. Esa persona que ya demuestra eso ya es postulante de este beneficio. Vamos a la opción 2. Dice entonces, opción 2, ingreso contable. Entonces, coge el ingreso contable del mes inmediatamente anterior a la postulación, vuelvo a abrir. Decíamos que eran 75 millones de pesos los ingresos, cojo los de enero, 88 millones, me estaba empezando apenas el año y tuve 88 millones, pero cojo los de febrero y veo que son más, superó inclusive los 88 millones, entonces hago un promedio aritmético de los dos y me da ese promedio aritmético 112 millones de pesos. Es decir, yo con ese promedio me doy cuenta que fue muy superior a lo que tuve en abril. Entonces, tuve una disminución grande en abril de 33%. Cumple la segunda opción sin ningún problema. Así entonces se maneja y así es lo que siempre decimos. Y eso es lo que hacen las empresas para demostrarlo. Nosotros simplemente el día de mañana que recibamos la información de la DIAN, vamos a verificar ingreso contable frente a estas dos opciones. Él escogió esta opción, verificamos, sí señor, cumple, no tiene derecho, no tiene por qué devolver nada ni restituir nada, cumplió la segunda opción, también no tiene que restituir nada. Entonces ahí vamos a estar y ese es el trabajo que vamos a hacer nosotros. Luego viene el punto que usted tocaba, doctor Alberto, sobre cuáles trabajadores se reconoce el subsidio. Y dice que para determinar la cuantía del aporte estatal, usted lo mencionó ahorita, se define un número máximo de trabajadores. Dice la norma, ojo, ¿hay un número máximo de trabajadores? Pues claro, esto le vale casi más de 6 billones, ustedes hicieron la cuenta con el gobierno y está, pues ya hay una plata que dice, por eso tenemos que ponerle un techo a esto, y cogen el techo que es la pila del mes de febrero. Y dice que no puede superar entonces los trabajadores reportados en esa planilla pila de ese mes. Dice, los que tuvieron en esa planilla del mes de febrero, eso nunca lo va a poder superar. Ese es el número máximo que yo voy a dar. Y vamos a ver enseguida unos ejercicios también acá. Y luego dice que no se tendrán en cuenta las modificaciones de pila, ya lo habíamos dicho anteriormente, que se hagan después del 8 de mayo. Es decir, hoy en día un empresario no puede decir, o alguien que vaya a pagar, o un empleador, persona natural, o socio de unión temporal o ESAL, no puede decir, oiga, yo voy a modificar la planilla para meter más trabajadores. Ya no lo puede hacer, hasta el 8 de mayo se cerró esa ventanilla. Y dice, solo se tendrán en cuenta las cotizaciones que a esa misma fecha aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen como empleados de la empresa. Siempre menciona la palabra empleados, empleados y que sean formales de la empresa que solicita el subsidio. Y viene entonces que habiendo definido ya un número máximo de trabajadores que dijimos que no se puede superar ese, va a tener en cuenta entonces la pila del mes inmediatamente anterior. Coge la pila que pagó en abril si se va a postular para mayo, coge la pila que pagó en mayo si se va a postular para junio y coge la pila de junio si se va a postular para el mes de julio. Usted sabe que el pago es mes vencido. Entonces, dice que hayan tenido un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo. Y usted hizo una pregunta ahorita, oigas, ellos cumplen con este requisito. Hayan tenido un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo, pero no le pagaron el salario mínimo al trabajador. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se subsana eso, porque sí le debe pagar con los beneficios el salario mínimo, por lo menos, porque le estamos dando un 40% al gobierno nacional en este beneficio para que le pague un salario mínimo. Entonces dice, lo primero es que haya cotizado por lo menos por un salario mínimo y para quienes se haya cotizado mes completo. Entonces aquí me preguntan, oiga, pero ¿qué pasa si la persona tuvo incapacidades? Que la persona tuvo incapacidad, yo no estoy dejando de cotizar el mes completo. ¿Cuándo sí dejo de cotizar el mes completo? Y usted lo manifestaba también ahora, cuando yo hago licencias no remuneradas o suspensión del contrato. Ahí sí no estoy cotizando el mes completo. Entonces dice que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas, que apliquen como empleados de la empresa, vuelvo y lo repito, que es la empresa que va a solicitar el subsidio. Y vamos a la famosa SLN, que es la novedad de suspensión temporal de contrato o licencia no remunerada. Si vemos que en la planilla del mes de abril o en la planilla del mes inmediatamente anterior, cuando pida y haga la postulación ante la entidad financiera, vemos que hay una novedad de suspensión temporal de contrato o hay una licencia no remunerada, ya no aplica para ese trabajador. Ya le dejó de pagar ese periodo completo. Y dice que los cotizantes, vuelvo y lo repito entonces, deben corresponder. Ahí hay una frase que hay que tener y entender un poco diferente, porque usted dijo muy claramente, da lugar a interpretaciones. Y la palabra es, deben corresponder como mínimo a un 80% de los cotizantes reportados en la planilla pila que correspondía al mes de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que deben corresponder no es lo mismo que deben ser mínimo el 80%, no, deben corresponder.
Entonces la UGPP para eso y para darle claridad a las empresas, y esto le va a quedar a Juliana la presentación que ella la tiene para que la distribuya a todos los afiliados de la ANDI, vamos a mirar cómo la UGPP aplica una fórmula para que la gente sepa cuál es el beneficio de los trabajadores y por cuánto deben esperar ese beneficio. Los cotizantes que no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario, decíamos que solamente es para uno de los empleados. No puede el empleado postularlo por un lado y luego por el otro, eso lo hemos dicho varias veces, solamente habrá 350.000 pesos por ese empleado y por eso nosotros vamos con código, es decir, con tipo de cotizante, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte y con número de cédula vamos a verificar que solamente se le entregue a uno solo de esos. Eso es un trabajo que va a hacer la UGPP. Y que el número total de empleados tenidos en cuenta, usted nuevamente recordamos, no puede superar lo establecido en la planilla pila del mes de febrero. Vamos, doctor Alberto, al primer ejemplo. Vamos a ponerlo y a partir de lo simple a lo más complejo, pero siempre que tengan esta fórmula que yo les voy a mostrar acá, no van a tener problema. Entonces, cogen. Primero, en pila de febrero de 2020 yo tenía 100 cotizantes. Listo. En los meses que me postulé con la planilla de abril, o sea, en los meses de mayo me postulé con la planilla de abril, en mayo con la de junio, ya lo dijimos, en julio no lo voy a repetir, 100 cotizantes. Y dice que estos 100 cotizantes todos coinciden con los que tuve en febrero. Fácil, 100 cotizantes aprobados por 351.000 porque todos coincidieron, es 35 millones de pesos. Eso es lo que va a tener ese señor que se postuló allá para pagarle a sus empleados. Valor total para el postulante, eso. Listo, aquí simplemente en la presentación estamos recordando que la planilla de abril es la que se paga en mayo, que la de junio la que se paga, la de junio la paga, es la que uno pagó en mayo, pues la que paga en mayo, y la de julio la de junio. Los cotizantes deben ser los mismos, verificando tu tipo y número de identificación, eso es una labor que nosotros hacemos, y siempre repetimos a todos las personas que debe utilizar los recursos para el pago de los salarios, porque si no, ahí sí viene la UGPP y los obliga a restituir. Ese es el primer ejemplo, 100 coincidentes, 100 trabajadores, no superó el mes de febrero, en febrero tenía 100, los 100 también los tuvo en los otros meses y se le dio por los 100, 35 millones de pesos. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, 100 cotizantes en febrero, luego para los meses que se postuló con la planilla del mes anterior, tuvo 80 cotizantes, aquí tuvo 20 menos, ya lo empezó a afectar la crisis, ya tuvo que sacar 20, pero esos 80 coinciden con tipo y cédula de los que tenía en el mes de febrero. O sea, son 80 que son coincidentes. La UGPP lo único que va a hacer es que va a verificar y le aprueba entonces el reconocimiento del beneficio por esos 80 cotizantes. 351.000 pesos, entonces le va a entregar a ese postulante, empleador, 28 millones de pesos. Listo. Vamos al tercer ejemplo. Aquí ya no tiene menos de los que tenía en el mes de febrero, sino que tiene más. Le fue mejor. Reactivaron y algunas empresas consiguieron uno que otro contrato y pudieron reactivar y coger gente del mercado que la pudieron vincular a la empresa. Entonces tienen 100 cotizantes en febrero. Como ese es el techo, tiene 120 cotizantes en los meses de la planilla de abril, mayo y junio y se está postulando y tiene 100 que son coincidentes. La UGPP va a verificar que esos 100 cotizantes estén aprobados porque coincidieron con los mismos cotizantes que tuvo en febrero, le da lo mismo, 350.000, o sea que va a recibir ese postulante los 35 millones de pesos. Simplemente en la parte final, los mismos comentarios, que debe ser para el pago de los salarios de esos trabajadores y que no puede superar los trabajadores de febrero. Ahí no los está superando. Él tenía 120 trabajadores, pero yo solamente le puedo aprobar 100, porque esos eran los que tenía en febrero y ahí está claramente establecido en el cuadro. Luego, entonces, vamos a otro ejemplo. Vamos a empezar a complicar un poquito esto. Y dice, 100 cotizantes. Partimos siempre de que esos 100 cotizantes están ahí. Pero entonces también tiene 100 cotizantes en los meses de abril, mayo, junio. Pero resulta que por X o Y motivo, él hizo novedades de ingreso y metió 30 nuevos. O sea que solamente 70 eran coincidentes. Ojo porque aquí, en este ejemplo, se cae entonces ya la teoría de que debe corresponder a mínimo el 80% de los que tuvo en febrero. No lo debe tener. Ahí tiene 70 y no tiene el 80% de lo que tuvo en febrero. Tendría que tener 80 trabajadores. Pero partimos entonces de que esos 70 que son coincidentes, para el ejercicio de lo que yo le voy a aprobar son el 80%.
Entonces me voy a una fórmula, doctor Alberto, que es la que tenemos que tener al lado de la empresa cuando vamos a hacer la postulación, y dice, el cupo potencial es igual al número de coincidentes, en este caso es 70, lo multiplico por 100 y lo divido por 80. Entonces el cupo potencial son 70 trabajadores, ¿listo? Lo multiplico por 100, al dividirlo por 80 me da 87.5. ¿Qué pasa si yo lo subo hacia arriba y le doy 88 y no le doy los 87? Pues que entonces no se está cumpliendo de que mínimo tiene que ser el 80%, porque si yo le doy 88 ya me empieza a marcar 79.9999. Entonces lo tiro hacia abajo para que me dé el 80%. Entonces dice, se reconocen 87 subsidios. Mire que él tenía 100 en febrero, yo no estoy pasándome, le di 17 adicionales, 70 que siempre son fijos, eran los coincidentes. Eso siempre se los voy a reconocer los que son coincidentes, son fijos. Y el ejercicio me dio para darle 17 adicionales. ¿Cómo tomo yo de esos 30, que son 9, cómo cojo 17? Pues la UGPP, a través de su cruce estadístico que tiene allá de sus trabajadores y un ejercicio que se hace estandarizado, va a sacar aleatoriamente cuáles de esos 17 trabajadores van a tener derecho al beneficio, y el postulante va a tener 87 trabajadores que van a ser beneficiados cada uno con 351.000 pesos. Listo. Y esos 87, mire, no van a sobrepasar el número de los que tuvo en pila en el mes de febrero, que tuvo 100. Esta fórmula la deben guardar siempre ahí. Luego vamos entonces a otro ejemplo. Mire aquí. Aquí tiene 100 cotizantes en pila de febrero. Y resulta que tiene 80 cotizantes en abril y mayo. Pero ya no son 70 coincidentes, ya solamente son 50 coincidentes con el mes de febrero. Es decir, vea, el 50% son coincidentes. Pero volvemos y decimos que partimos de que ese 50% es que esos 50, perdón, son el 80% de lo que yo le voy a otorgar. Entonces cojo esos 50 y los multiplico por 100, los divido por 80 y me da 62. Es decir, los 50 que siempre eran coincidentes, que decimos que esos coincidentes siempre son fijos, y le doy 12 adicionales que los selecciona aleatoriamente también del método que decíamos estadístico, la UGPP. Le está reconociendo 12 adicionales a los 50 que ya tenía. Hasta ahí entonces vamos claros con los ejercicios y vamos a mirar otro ejercicio un poquito más complejo. Tengo 100 cotizantes en febrero. Listo. Voy a decir que tengo 80 cotizantes en las planillas de abril, mayo o junio, en los que yo me voy a postular. Pero de esos 80 cotizantes que yo tengo, solamente 70 me coinciden con el mes de febrero. Entonces voy y aplico la misma fórmula y digo, número de coincidentes, que son 70, lo multiplico por 100 y lo divido por 80, me da 87. Y luego digo, oiga, pero mire que es que en abril yo no tengo sino 80. Si yo pagué la pila del mes de abril, mayo o junio por 80, no le puedo dar los 17 adicionales a que tiene derecho, solamente le doy 10 adicionales porque no me puedo pasar de ahí. No se está pasando de febrero, pero es que yo no puedo pedir por más de los que paguen la planilla pila. ¿Y por cuántos paguen la planilla pila? Por 80. Entonces le vamos a reconocer 80 subsidios. Son 70 coincidentes y 10 adicionales a los cuales se le va a reconocer para no superar el tope de abril. Entonces, cuando yo veo que yo pagué en la planilla pila por un número de trabajadores, pues lógicamente el beneficio, como es para pagarle a esos trabajadores, no lo puede superar. Entonces ahí tenemos el ejemplo también para que lo vean. Y ahora vamos a mirar un ejemplo ya no que está por debajo, sino que supera los que tuvo en el mes de febrero. Entonces volvemos acá, 100 cotizantes en febrero. Volvió esa empresa, como dijimos ahorita, se reactivó y tuvo 120 cotizantes. Aquí ya es diferente al ejercicio anterior porque acuérdese que todos coincidían, en los otros que tuvo 100 coincidían de los 120, entonces le daban los 100. Aquí solamente coinciden 90, son coincidentes. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo voy a ver este tema, dice entonces que aplico la fórmula que está ya establecida, cojo el número de coincidentes que son 90, lo multiplico por 100 y lo divido por 80. Eso me va a dar 112. Listo. Como yo no puedo superar el tope que es máximo, que es de febrero, así tenga 120 y haya pagado en la planilla por 120, simplemente ¿qué hago? Voy al tope de febrero. Entonces le doy 100. Es decir, no le puedo reconocer los otros 12. Es decir, le doy los 90 que siempre van a ser los coincidentes que son fijos y le agrego 10 que los selecciono aleatoriamente para no superar el tope de febrero. Esos son los ejercicios que hizo la UGPP, que se los deja a los empresarios, que los queremos que los tengan ustedes y que puedan aplicar esa fórmula. Y cuando apliquen esa fórmula, número de coincidentes,
por 100 dividido por 80, nunca van a tener problema entonces con que ese es el tema de los postulados que nosotros le vamos a dar el beneficio. ¿Cuáles son entonces los pasos a acceder al beneficio? Lo primero entonces es que el postulante va a la entidad financiera, se postula allí, lleva el formulario, firma la certificación a través de su revisor fiscal o contador si no lo tiene, decimos entonces ya cuáles son los postulantes que dijimos ya cuál es el universo, y ese banco le informa las postulaciones a la UGPP. ¿La UGPP qué hace? La UGPP va a verificar el número de los trabajadores que reciben el subsidio aplicando la fórmula que ya les dijimos. Luego certifica la conformidad indicando el número total y la identificación de cada uno de los cotizantes que cumplan los requisitos. Entonces aquí, doctor Alberto, me detengo porque la UGPP le va a decir al banco, oiga, dígale al señor que se postuló, al empresario, que esa persona no va a recibir por estos trabajadores con tipo y cédula de esta categoría porque tuvieron el siguiente problema. Él va a tener derecho a saber. Y si tiene derecho a saberlo, va a poder acceder a nosotros y va a poder decir, demostrarnos, vea, ustedes se equivocaron o no se equivocaron. No a punto de actos administrativos, es una forma rápida y segura donde vamos a tener un chat en línea permanente y usted sabe que con Juliana nosotros le vamos a resolver los problemas que tenga la ANDI en ese momento. Y me va a decir, oiga, yo no estoy conforme, entonces yo le digo, oiga, es que este se le cayó porque usted no pagó los días completos, es que este se le cayó porque usted no le pagó el salario completo, es que este se le pagó. Yo le voy a dar la razón por la cual, pero eso se lo vamos también a informar al banco. Si no le queda claro, pues ahí estamos nosotros. Luego UGPP también lleva el registro consolidado de los beneficiarios, de los trabajadores y el número de empleos que se protegen y se informa al banco. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros vamos a tener un registro consolidado, después cuando nosotros, que vamos a ver enseguida, tenemos 3 años para fiscalizar, puede levantar la mano un empleado y decir, oigan, el registro consolidado que lleva la UGPP, vi que mi empleador solicitó por mí el beneficio, pero ese señor nunca me pagó salario. Entonces nos va a levantar la mano y nos va a poder denunciar eso. Entonces ahí vamos a tener esa información. Luego entonces, cuando el banco reciba cuántos ya le dio como postulado la UGPP, va y le dice al Tesoro Nacional, vea, le entrego esta cuenta de cobro, número de empleados que verificó la UGPP que cumplen con el requisito de este empleador que los postuló y le hace esa cuenta de cobro a la dirección del Tesoro Nacional que tiene con el monto de los recursos a transferir. Tiene un día hábil para eso el banco para hacerlo. Dirección del Tesoro Nacional que se encuentra en el Ministerio de Hacienda, pues coge y le consigna a la entidad bancaria el valor que haya indicado. Le dice, aquí está la plata para que usted le pague. Y al día hábil siguiente, que el banco reciba los recursos, los transferirá al postulante al que se le concedió el beneficio. Ahí está el ejercicio completico, cómo es el círculo. Eso fue lo que nosotros implementamos, la herramienta para que todo nos salga así con las entidades financieras y con el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que hemos venido ya trabajando para que nos salga perfectamente. Los plazos en que se va a reconocer el subsidio, esto es muy importante. Porque si bien es cierto que aquí hay unos plazos, no quiere decir que si usted paga la seguridad social por fuera de esos días, esté incumpliendo, porque la norma dice que usted puede pagar entre el segundo y el 16º día hábil del mes, pero el problema es que si usted lo hace por fuera de estas fechas, para la segunda, tercera postulación, pues ya hasta el viernes hubo el plazo para la primera, tratamos de avisarle a la doctora Juliana para que replicara el correo, yo sé que ella lo hizo, y pues, espero que todas las empresas hayan podido pagar la planilla pila al 22, no obstante que vuelvo y repito, hay empresas que pueden pagar hasta el 26 de este mes, lo que pasa es que no están incumpliendo la seguridad social, pero se quedaron por fuera del beneficio si no pagó la planilla del mes pasado hasta el 22 de mayo. Listo, entonces dice que para mayo la entidad financiera recibe postulaciones desde el viernes pasado que era 22 hasta este viernes que es 29, o sea, en este momento los empresarios y todos los empleadores, personas naturales, consorcios temporales y entidades le están entregando a los bancos ese formulario. En este momento lo están llenando. Luego entonces, desde el día 24, que ya fue el sábado, el banco ya le debió haber empezado a pasar a la UGPP, ya nosotros estamos recibiendo esas solicitudes de esos empresarios. Y entonces le va a pasar hasta el día 30 de mayo. Luego entonces la UGPP va a tener desde el 28 de mayo, nosotros en este momento estamos cruzando la información, y desde el 28 de mayo al 3 de junio vamos a tener para decirle a la entidad financiera, oiga señores, entidad financiera, estos son los postulantes que se le aprueban, los empleados que se aprueban a ese postulante. Desde el 29 al 4 de junio, a través de múltiples cuentas, ellos están cerrando el día a día, nos lo están mandando todos los días con el cierre y empezamos a revisar esa información.
Para la segunda y tercera postulación, pues también están ya las fechas definidas, lo trajo la resolución. Y dice claramente entonces que para la segunda postulación, los empleadores que vayan a acceder al beneficio van a tener que hacerlo hasta el 17 de junio. Esto quiere decir que lógicamente tengan la planilla pila pagada hasta el 17 de junio para poderse postular, para saber sobre cuántos empleados va a pedir la postulación, cuáles son los coincidentes. Entonces, 17 de junio, vienen unas fechas ya cerradas, la entidad financiera le entrega a la UGPP el 19 de junio, la UGPP certifica el 23 de junio y en una única cuenta, el 24 de junio, le manda al Tesoro Nacional los bancos diciéndole, esto fue los empleados que me aprobó la UGPP para el beneficio. Y en julio está también definida la fecha del 17 de julio, es decir, a partir del 1 de julio ya ellos pueden empezar, del segundo día hábil, pueden empezar a pagar la planilla pila hasta el 16 de julio para acceder a este beneficio. Luego entonces viene la entidad financiera entrega la UGPP hasta el 21 de julio, la UGPP certifica el 27 de julio y luego el 28. Este cronograma les va a quedar ahí, lo va a tener Juliana en la presentación que les va a replicar a todos ustedes. Y deben tener en cuenta que para cada postulación de realizar el mismo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a llenar el formulario, que siempre va a certificar. Y aclaro una inquietud que también se ha dado. Oiga, ¿qué pasa si yo, para demostrar mi reducción de ingresos, en el primer mes de postulación escogí el método que comparo con el mismo periodo de la vigencia del año anterior? ¿Qué pasa si yo voy y comparo? Pero luego veo que no me dio para el segundo desembolso, ¿puedo escoger la segunda opción? La respuesta es sí. Sí, lo único que siempre es fijo es el banco por el cual inicié mi primer trámite, pero usted puede escoger la opción 1 o la opción 2 en cualquiera de los 3 trámites. Simplemente que usted lo que va a verificar es que cumple. Ya de pronto entonces yo me reactivé, pero para este mes de enero y febrero contra el mes inmediatamente anterior tuve problemas. Me paso, no, ya no me da la vigencia del año anterior, sino que me da esta. Me paso, no tiene ningún problema. El segundo y tercer aporte debe ser solicitado a la misma entidad bancaria, lo decíamos, siempre escogió la misma entidad. Para las postulaciones del mes de mayo, para verificar el número de trabajadores, siempre estamos diciendo, y ya habíamos dicho, que solamente podía pagar hasta el 22 de mayo la planilla PIL. El acto de postularse implica la aceptación, es decir, oiga, yo voy y me postulo y implico la aceptación de todas las condiciones que aquí me están dando en estos decretos legislativos. Aquí hago y lo que dice la resolución lo estoy aceptando para yo poderme postular, tengo que cumplir los requisitos. Pero cuando usted Perdón, se doctor postula, no Campillo, tiene... que Sí, lo señor. interrumpa en este momento. Ha habido infinidad de preguntas. Yo he tratado de que usted vaya explicándolo todo completo. Por supuesto, ahorita vamos a mirar con más detalle, pero en el cuadro anterior, el de las fechas, hay Ya una me inquietud devuelvo. muy, Nos muy devolvemos. marcada Nos en devolvemos a ese cuanto, cuadro, sí. en cuanto al el primer apoyo, que Ujú. pues las empresas deben pagar su nómina generalmente hasta final del mes de mayo, es decir, Sí, el último día de mayo, que va a ser sábado, y que se va a extender para muchas empresas al día hábil siguiente, que será entonces el 1 de junio. Muchas sí. empresas van a pagar su nómina en la segunda quincena, porque ya la primera pues obviamente se cumplió, pero para efectos de aplicar en el mes de mayo va a estar la fecha, digamos, límite el 1 de junio. Sin Ujú. embargo, la UGPP va a tener un tiempo hasta el 3 de junio. Ello Sí, querrá decir que no habrá una definición de la certeza del apoyo para pagar el mes de mayo. No obstante que las empresas, como está ocurriendo a partir del 22, están haciendo sus trámites ante los bancos y a su vez los bancos ante la UGPP para que hagan esta ujú. verificación. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir desde el punto de vista de la manera de pagar la nómina? Algunos han preguntado, entonces yo pago la nómina parcialmente, es decir, el 40% que me falta no lo pago. O otros han preguntado, no, yo sí pago el 100%, pero entonces el banco, a través del cual estoy haciendo yo la gestión, y como usted muy bien lo dice, no necesariamente es el mismo banco con el cual yo pago la nómina, lo cual puede ser un poco más complejo incluso si eso ocurriere, el banco le otorgará un crédito un puente, es decir, transitoriamente, mientras acaba de cumplirse los requisitos de que la OGPP apruebe, envíe a Hacienda, Hacienda a su vez a los bancos y los bancos
le acrediten en la cuenta a las empresas. ¿Qué ha pensado la OGPP y qué ha pensado en general el gobierno en estas circunstancias? Por favor, nos explica. Sí, le cuento lo siguiente, doctor Alberto. Este primer mes ha sido un mes complejo. Nosotros teníamos unas fechas en el decreto 639. Lógico que cuando sale ya entre el 19 y el 20 de mayo, tanto el decreto 677 como la reglamentación, que es la 1129 de la resolución, pues nos complicaron los tiempos. Y hay un compromiso con los empresarios del país de empezar a desembolsar para la nómina de mayo, pues ojalá antes de que se acabe ese mes, pero los tiempos no nos dan. ¿Qué ha pensado? Dos cosas. Lo primero es que si el empresario hace el crédito puente con el banco, como usted lo está diciendo, le van a llegar, así le haya pagado como le decimos a los empleados, y seguramente pues, muchos no lo van a tener cómo hacer, pues no va a tener el problema de que, como ya le pagó, no le llegan los recursos. No, los recursos son de él. Los recursos van a ser de él, eso no tiene ningún problema. Lo que decimos es, este es un mes atípico, yo no le puedo, por eso mire que los otros meses sí tienen fechas de 24 de junio 24 y 28 de junio para que las entidades financieras hagan los desembolsos, pero este mes nos cogió a nosotros implementando todo el mecanismo para poder hacerlo y este mes va a ser un mes difícil para todos y no tengo cómo decirle que y le tengo que ser claro, el gobierno no ha dicho, oiga, vamos a ayudarle a ellos hasta que les puedan pagar el tren, no, está diciendo no. La UGPP agilice los trámites, hágalo lo más rápido posible, por eso nos dieron prácticamente 3 días para hacer la validación. Esa validación no va a ser a fondo, por eso nos dieron 3 años de fiscalización. Aquí hay muchas cosas que la UGPP está presumiendo la buena fe como debe ser de los empleadores y vamos a hacer una revisión más exhaustiva, pero hasta ahí es lo único que le puedo decir, no tenemos ninguna otra alternativa que nos haya dado el gobierno nacional. Pues lo único que nos han dicho, no, mire, ustedes tienen estas fechas para hacer ese ejercicio. Por eso le digo que este mes es un mes atípico. Sí, doctor Campillo, entonces en ese mismo sentido, en el primer decreto, se había dicho, como lo dice igualmente el segundo, que el aporte se puede recibir hasta en 3 oportunidades. Pero del primer decreto pareciera ser más preciso el hecho de que si uno no lo utilizaba en mayo, podía utilizarlo en junio, en julio y en agosto. En agosto, sí, señor. Porque eran las 3 oportunidades. En el decreto 677 no pareciera tan claro ese asunto. ¿Por qué no nos precisa, por favor? Porque si esto es así como yo se lo pregunto, entonces sí origina una enorme sensibilidad en las empresas por el hecho de que tienen que cumplir su obligación, como le digo, como plazo máximo 1 de junio, como es natural con una nómina que no se puede demorar más, pero los recursos se van a recibir después. Entonces, se podría acudir si hay empresas que tomen la decisión de no aplicar por mayo, dadas estas consideraciones, que lo puedan hacer en junio, julio y agosto, por los meses correspondientes a esos periodos. Doctor Alberto, el problema es que la resolución sí nos trae unas fechas definidas y dice que la aplicación a la entidad financiera es desde el 22 hasta el 29 de mayo. Entonces, el problema es que quien no aplique para este mes en esas fechas y deje pasar el 29 diciendo, no, mire, yo más bien aplico y corro este mes de mayo para el mes de... Dice que no, porque el beneficio va a ser para los meses de mayo, junio y julio, aunque en reiteradas oportunidades también dice que no podrá ser más de 3 veces. Entonces, es posible que si esto se va a correr, ustedes que tienen, pues, lógicamente, la oportunidad y el acceso en todo con el gobierno, podamos darlo, como dice la norma, que son 3 veces. Pero en este momento, como está reglamentado y lo tenemos nosotros como para la UGPP, debemos cumplir y encasillarnos en estas fechas. Y dice, la postulación del primero desembolso es desde el 22, que fue el viernes pasado, hasta el 29. ¿Qué pasa entonces con el que vaya al 30? No se lo va a recibir el banco. Ese es el problema que tenemos. A ver, pero entonces para que tengamos una claridad para todas las empresas que nos están en este momento escuchando, y ya tenemos 377 participantes en el momento. Las empresas, si quieren aplicar para mayo, tienen el plazo hasta el 28. 29. Del 22 al 29, perdón, del 22 al 29, sí. La OGPP podrá hacer la acreditación hasta el 3 de junio y no obstante que las empresas deban cumplir como plazo máximo 1 de junio su pago de nómina, entonces ellas quedarán pendientes de que efectivamente les llegue el aporte posteriormente y el beneficio no estará entonces
antes de esa fecha, 1 de junio. Esa es la conclusión. Sí, va a haber beneficios, doctor Alberto, antes del 1 de junio y es un compromiso con el presidente que los primeros, si estamos haciendo el esfuerzo, que los primeros beneficios se vean en mayo. Lo que pasa es que no va a ser para todo el mundo. Por la sencilla razón que dice que la UGPP va a mandarle la conformidad al banco desde el 28 de mayo hasta el 3 de junio. Entonces, si usted se fija, pues el banco lo lleva allá y ya tiene un día hábil el Tesoro Nacional para devolvérselo al banco. Entonces, es posible que nosotros podamos pues tener los primeros beneficiarios antes de mayo. Esa es la idea que tengamos, pero no van a ser todos. Eso es una En todo realidad caso, muy clara. entonces, el doctor Campillo, esto significará, digamos, el esfuerzo supremo de la UGPP por hacerlo a la mayor brevedad y en todo caso, teniendo en cuenta que varios de estas fechas son FIAs, digamos, de fin de semana, significará que la UGPP va a trabajar entonces intensamente durante todo ese fin de semana a efecto de poder, cuanto más, darles la acreditación o el respaldo al mayor número de empleadores. Sí, señor, la respuesta es sí y hemos venido trabajando todos los fines de semana, nos ha tocado bastante duro por esto, pero nosotros estamos para eso, prestos Esto es un beneficio que no lo pueden dejar perder los empleadores, doctor Alberto. Sabemos el sacrificio de un empleador en una crisis de esta, mantener un empleado. Reconocemos el esfuerzo que ustedes han hecho desde la ANDI y los demás gremios del país. Y nosotros, así tengamos que trabajar 24 horas desde la UGPP, créame que redoblamos turnos si es necesario, pero tenemos un director que usted lo conoce, su amigo, usted conoce la capacidad de trabajo que tiene el doctor Fernando Jiménez y con seguridad esto no nos va a quedar pequeño. Lo único que esperamos es que la UGPP tampoco vaya a ser inferior al compromiso, eso lo vamos a demostrar. Y todo el equipo está empeñado en esto y trabajando incansablemente. Perfecto, muchas gracias. Podemos continuar. Ahorita veremos entonces los que son cotizantes en febrero y en el mes correspondiente que uno vaya a hacer el comparativo porque hay infinidad de preguntas. Perfecto. Bueno. Entonces decíamos que las postulaciones del mes de mayo para verificar el número de trabajadores que recibirán el subsidio solo serán tenidas en cuenta las planillas que ya fueron pagadas a más tardar el 22 de mayo. Seguimos entonces diciendo que la postulación implica simplemente la aceptación, pero no que yo voy a recibir el beneficio y que para el cálculo del aporte cada trabajador solo podrá ser contabilizado una vez, lo hemos dicho en varias oportunidades. Eso es lo que vamos a verificar nosotros allá y que si existe multiplicidad de empleadores, entonces aquí la norma sí nos dice claramente, oiga, varios empleadores postularon un trabajador. ¿Cómo va a ser la UGPP? La UGPP entonces simplemente al cruzar el tipo de documento y el número de documento otorga el aporte al primero que realizó la postulación. Ese es. Usted hablaba también en su preámbulo, doctor Alberto, de cuándo se debe restituir el aporte estatal y si esto trae o no trae sanciones. Entonces vamos a mirar qué dice. Cuando se identifique que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para el beneficio, se debe restituir esos aportes. No cumplo con los requisitos, yo entonces, vea, me equivoqué y lo estoy devolviendo voluntariamente. Inclusive lo estoy devolviendo cuando me di cuenta. Ahí no hay ninguna sanción, doctor Alberto. Ahí lo está devolviendo. ¿Cuándo es la sanción? Enseguida la vamos a ver. Cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar la calidad de beneficiario, usted sabe que esto ya se le sale de la competencia de la UGPP, esto trae unas sanciones graves en el artículo 670 del Estatuto Tributario, cuando yo hago uso de herramientas fraudulentas para obtener ese beneficio, además de la competencia legal, pues que nosotros le tenemos que dar información a la Fiscalía General de la Nación. Y cuando el beneficiario haya comprometido el pago de salarios y no lo haya cumplido, pues lógicamente como esto es para pagar los salarios de los empleados, va a tener que restituir esos recursos. ¿Cuál es la facultad entonces que tiene la UGPP? A la UGPP le dijeron, oiga, usted después de que apruebe esto va a tener 3 años para hacer fiscalización sobre este programa. 3 años. Y dice, va a verificar el cumplimiento de los requisitos, entonces cogemos esos 3 meses, verificamos, decimos este trabajador tuvo tantas postulaciones y empezamos a revisar y verificamos eso. En caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos, dice, se adelantará un proceso de cobro coactivo. Primero le decimos, oiga, mire, usted se equivocó, o yo UGPP me equivoqué y de pronto apliqué mal y por eso no lo voy a sancionar.
pero le quiero decir que le estamos haciendo un cobro primero persuasivo para que usted devuelva los recursos. No hay, y él dice, no, yo me mantengo firme, yo hago uso de la prerrogativa de que usted fue el que se equivocó y no lo voy a devolver, entonces nosotros podemos hacer un proceso de cobro coactivo. Y luego entonces dice que se aplicarán los procedimientos, esas sanciones, también lo dice el decreto, que están establecidos en el estatuto tributario para las devoluciones improcedentes. Entonces ahí es, como decíamos, nos lleva al artículo 670 del estatuto tributario, dice que esa sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, entonces dice que usted va a tener que pagar una sanción del 10% del valor devuelto y compensado en exceso, cuando ya en ese proceso de fiscalización, no antes. Recuerde que estamos ya en el proceso de fiscalización, porque antes usted lo devolvió voluntariamente y no tuvo sanción. Ya en el proceso de fiscalización, entonces yo voy y le digo, oiga, vea, usted tiene que devolver esto por estas y estas razones. Primero le hago el persuasivo y tampoco da lugar a sanción, pero cuando yo estoy en el coactivo ya le digo, oiga, venga. Entonces aquí usted tiene que devolver esto y él tendrá que, si lo devuelve, va a tener una sanción del 10%. Si él de pronto dice, oiga, yo tengo que devolver 5, pero realmente eran 10 y nosotros tenemos que corregir el valor que él tiene que devolver, ya entonces la sanción no es del 10%, sino que será el 20% del valor devuelto, porque tuvimos que corregirlo. Listo. Ahí modificamos nosotros, la administración modificó, rechazó lo que le había dicho que eran 3 y ya son 5. Pero también cuando encontremos nosotros en esa fiscalización que han utilizado documentos falsos o hay medidas fraudulentas que lo llevó a obtener el beneficio, entonces ya aquí la sanción no es ni del 10 ni del 20, sino del 100% del monto de vuelta. Entonces aquí ya, ojo, que tiene que volver el 100%. Y dice la norma igualmente que es solidariamente responsable el contador o el revisor fiscal, así como el representante legal. Es decir, la UGPP va a caerle a cualquiera de los tres en forma solidaria y cualquiera de los tres el día de mañana va a tener que repetir contra el representante legal si es que cogimos al revisor fiscal o algo, viceversa, pero solidariamente vamos a ir a eso. Estos son nuestros canales de atención. Como le digo, doctor Alberto, tenemos abiertas las oficinas nuestras en forma virtual desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo la UGPP se ha volcado a que esto le salga bien. Paramos prácticamente, por decírselo así, toda la parte de tecnología a dedicarla a esto. La Oficina de Atención al Ciudadano también a dedicarla a esto. Usted sabe que tenemos los procesos suspendidos. Yo a usted no le estoy molestando a la gente, a ninguno de sus empleadores los estoy molestando con nada, ni hay embargo, ni hay medidas cautelares. Eso está suspendido desde el 1 de abril a través de una resolución que fue la 385. Por el contrario, si alguien me dice, oiga, ¿usted por qué todavía me tiene embargado si yo ya le pagué? Inmediatamente corro a desembargarle, porque esa es mi función, pero no le estoy adelantando ni acciones persuasivas, ni acciones de fiscalización, nada a sus afiliados. Ahí dice entonces que esos canales tienen una app móvil de la UGPP a la mano, tienen un chat que está permanentemente para resolver las inquietudes, tenemos un formulario escríbanos y que pues, son los canales virtuales de atención. Y usted tiene un canal presencial en la ANDI, que es la doctora Juliana, que usted sabe que permanentemente está en contacto con nosotros y que tratamos de resolverle las inquietudes. Espero, doctor Alberto, y a todos los de la ANDI que yo pueda haberle aclarado muchas inquietudes. Como les digo, ya ustedes quedan con la presentación y aquí estoy entonces para mirar si le puedo responder las inquietudes que no fueron resueltas en este tema. Muchísimas gracias a Andy por la invitación, a su presidente, el doctor Bruce McMaster. Reconocemos el esfuerzo que han hecho desde el país y me gustaría también decirle, doctor Alberto, que le avisé a la doctora Juliana que salió un decreto del Gobierno Nacional donde aplaza el tema de los beneficios. Yo sé que este no es el tema, pero me gustaría contárselo. Esos beneficios que salieron en la Ley 2010, que es el crecimiento económico que nos daba hasta el 30 de junio por allá ¿se acuerda? Para hacer una conciliación o una terminación del proceso de las empresas, ya no lo dieron aplazamiento hasta el mes de noviembre a las empresas que vayan a conciliar o vayan a terminar de mutuo acuerdo. Esos procesos que tienen con la UGPP van hasta el 30 de noviembre, entonces nos podemos dedicar a esto nos podemos dedicar. Pues doctor Campillo, muchísimas gracias por toda esta detallada explicación, por toda la actitud y la voluntad que la UGPP ha mostrado y particularmente usted en una comunicación permanente con la asociación, en el contacto, como usted muy bien manifiesta, con la doctora Juliana Manrique y particularmente sobre la noticia última que nos acaba de dar, que había sido una solicitud que habíamos formulado de ampliar el tiempo de la utilización de los beneficios que había dado la ley de crecimiento. Entiendo entonces que es a final del mes de noviembre de este año, según lo que usted nos acaba de manifestar. Sí, señor, va hasta el final del mes de noviembre.
y espero que entonces podamos, así ya una vez pase esto y todos volvamos a la normalidad, si Dios quiere, que sea muy pronto, poder ayudarles también con ese tema. Perfecto. Yo lo voy a molestar, creo que al menos 1 hora más, porque usted no se alcanza a imaginar la cantidad de preguntas que hemos recibido en el transcurso de esta intervención. Eh, para ello, yo le quiero sugerir que hagamos una especie de ABC de preguntas y respuestas que puedan ser de utilidad no solamente para quienes están interviniendo aquí, sino para el resto de las empresas afiliadas, pero de igual manera también para todos los empresarios y interesados en estos temas en el país. De modo que le vamos a enviar, digamos, las preguntas y si usted nos puede ayudar con las respuestas, perfecto. Hay preguntas que nosotros somos capaces de responder porque son elementos que se deducen, pues digamos, más claramente de las propias normas que se han expedido, que entre otras cosas no han sido fáciles de entender ni de interpretar. En la misma medida en que el proceso pasa por un control previo de la UGPP, aunque sea somero y rápido, pues toma tiempo, pero de igual manera es entendible que una entidad de control como lo son ustedes también pongan elementos de consideración para que efectivamente los apoyos de recursos públicos vayan bien orientados y atendidos. Pero al mismo tiempo eso estaba originando los puntos, digamos, sensibles, algunos de ellos que yo le he mencionado. Hay particularmente preguntas de distintos frentes. Tal vez en la exposición suya, la última de las preguntas que nosotros formulamos al inicio como preámbulo, tal vez no quedó muy despejada y vuelvo a planteársela en el siguiente sentido. Si bien toda la intencionalidad de las normas desde el inicio ha sido atender a los empleos, es decir, a la permanencia de los empleos, hay unas particularidades. Las primeras, todos los que son trabajadores que están suspendidos en contratos de trabajo, son trabajadores de la empresa, probablemente en febrero estaban trabajando sin suspensión de contrato. De igual manera, los trabajadores que tengan licencias no remuneradas también son trabajadores de la empresa, no han dejado de serlo, ni en febrero ni posteriormente, solo que para el mes correspondiente, donde se va a hacer el comparativo, ustedes determinaron en las normatividades que no se tienen en cuenta. Uno lo puede comprender inicialmente desde la perspectiva de que no se le está pagando el salario, porque la consecuencia de estar suspendido o tener una licencia no remunerada es precisamente no pagar el salario, más si se les está pagando la seguridad social integral al 100% de su valor sobre la base de lo que es el estimativo de su salario. Pero no están comprendidos, eso lo entendemos. Hay una segunda naturaleza y es esta. La ley establece la posibilidad en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo que uno pueda convenir con los trabajadores elementos sustanciales del contrato. Por ejemplo, disminuir la jornada o incluso disminuir la remuneración. Esos trabajadores no están suspendidos. Esos trabajadores no están en licencia no remunerada. Esos trabajadores acordaron con la empresa cambiar los términos del contrato de trabajo. Entonces, puede haber circunstancias en las que ese trabajador que acordó libremente con el empleador cambiar los términos del contrato tenga una remuneración por debajo de un salario mínimo, más no la cotización a la seguridad social que se mantiene en un salario mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿esos trabajadores hacen parte del cómputo para efectos de obtener el aporte? Sé que la pregunta puede ser un poco compleja, no sé si tenga la respuesta en este momento, pero le digo, ha habido mucha sensibilidad en preguntar esto, especialmente desde la circular 33 del Ministerio del Trabajo, que facilitó muchos términos de entendimiento entre empleador y trabajador, como es lo que estaba consagrado en la ley.
Entonces no sé si tenga la respuesta precisa a esto en este momento, y si no la tiene, no se preocupe, nos la puede enviar después. Sobre ese tema. Le quiero contar lo siguiente. Nosotros respetamos claramente lo que dice el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo y lo entendemos y reconocemos las causas que dieron lugar a recortar ese salario y la jornada laboral. Eso es pactado entre el empleador y el empleado. Lo que sí somos claros es en decir que ese postulante que tuvo esos trabajadores recortándole la jornada laboral y por lo tanto de pronto haciendo un pago inferior a un salario mínimo, tienen la oportunidad de postularse y recibir los beneficios por esa persona, pero siempre y cuando sí, a los 5 días siguientes de recibir el beneficio, sobre todo para este mes de mayo, que es lo que vamos a hablar porque estamos hablando del mes inmediatamente anterior, en abril, los tuvo que haber pactado y haber dicho que le recortaba la jornada laboral y por lo tanto le recortaba también el salario y dijo, yo le sigo pagando su cotización para no perjudicarlo, pero le pago la mitad del salario mínimo. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, oiga, este señor que va a certificar que es el revisor fiscal y el representante legal, lo que va a decir ahí en la certificación es que él, dentro de los 5 días siguientes, eso aplica para este primer desembolso, doctor Alberto, dentro de los 5 días siguientes a recibir el beneficio, va a proceder a pagarle el salario, por lo menos del salario mínimo que tenía con él. Y listo, con eso va a cumplir y nosotros vamos a verificar que eso después se dé. Eso no tiene ningún problema. Para el segundo y el tercer desembolso no va a pasar eso por una sencilla razón, porque como le están dando la plata para pagarle a ese trabajador, supuestamente entonces ya ese trabajador debe estar recibiendo por lo menos un salario mínimo. Entonces aplica perfectamente para este primer desembolso. Tiene 5 días, entonces la respuesta es sí puede postularlo y simplemente se pone al día con él en sus salarios para por lo menos pagarle un salario mínimo dentro de los 5 días siguientes a recibir el beneficio. Esa es la respuesta clara, doctor Alberto. Espero que usted pues ya en este momento se le haya despejado la duda y a los afiliados a la ANDI. Muchísimas gracias, doctor Campillo. Una pregunta también complementaria a esto es en relación con la utilización del SLN en que no es necesariamente por suspensión del contrato de trabajo por licencia no remunerada. Puede haber factores, digamos, disciplinarios o puede haber otras circunstancias en el aplicativo, pero no necesariamente, como lo dice la norma, en relación con suspensión del trabajo o con las licencias no remuneradas. En esos casos entenderíamos nosotros, porque la ley no determinó una cosa distinta, que en esos casos también aplica para esos trabajadores. Aquellos que por alguna circunstancia, por reglamentos, por alguna determinación, utilizan ese reporte, pero no es por suspensión o por licencia no remunerada. ¿Es así? Fíjese, doctor Alberto, que ahí sí no podemos estar de acuerdo por una sencilla razón. Uno de los requisitos es que se le haya aportado por los 30 días y si tiene por esa circunstancia que usted me dice una licencia no remunerada, por un hecho disciplinario o algo, una suspensión del contrato, pues no lo va a poder hacer y no va a cumplir con el requisito establecido, que es que le hagan el aporte por esos 30 días. Entonces ahí tenemos ese problema y por eso no, cuando nosotros veamos esa licencia no remunerada o suspensión del contrato, la UGPP no va a proceder a, pues a ponerse a investigar, oiga, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué le hicieron? Sino que está marcada como una novedad de SLN y lamentablemente entonces, de acuerdo a lo establecido en el decreto, eso no lo va a poder hacer como postulable para ese beneficio por ese trabajador que tiene esa novedad. Pero si cotizare completamente, porque eso lo dicen los decretos, los 30 días por la seguridad social integral, pero no se le paga el salario completo porque hubo una sanción, en ese caso sí haría parte del grupo de los números a ser beneficiarios. No, señor, todavía no nos ponemos de acuerdo. Sí, pero una todavía no cosa nos es ponemos los de acuerdo aportes a por la una... seguridad Sí, social y otra cosa sí. es el pago completo del salario. Correcto, Es y como, le distinto. damos, y como el beneficio es el 40%, hasta de un salario mínimo, y se le está dando ese 40% porque se tiene como presente que se le está pagando un salario mínimo, pues cuando no se pague el salario mínimo de ese trabajador, por eso la ley habla claramente de esos decretos y dice, oiga,
Cuando usted no le pagó el salario mínimo, tiene 5 días para hacerlo, como vimos anteriormente. Pero en este caso, que no lo va a hacer, pues está recibiendo una plata por alguien que no le pagó el salario mínimo, que es el 40%. Entonces, para nosotros no aplica. No sé si hasta el momento, pues eso es lo que nosotros hemos discutido internamente, esa figura que usted está manifestando. La norma dice claramente que si tiene una SLN, independientemente de lo que sea, así haya pagado y cotizado por él los 30 días, todo eso, la SLN me lleva a mí a pensar de que no le pagó, de que le suspendió, como usted lo dijo ahorita, claramente le suspendió el pago del salario. Entonces ahí vamos a tener ese inconveniente. Si usted quiere, lo profundizamos más a fondo y podemos, pero esa es la posición que en este momento y la instrucción que en este momento tiene la UGPP. Ok, le agradezco mucho, pero sí tenemos ahí claramente una discrepancia. Probablemente no sean muchos los casos de esta naturaleza, pero particularmente nosotros hemos visto que el enfoque que dan las normas está orientado al pago de la seguridad social integral y no necesariamente al valor del salario que se paga. Es lo que nosotros vemos de la interpretación de las normas. Yo quiero pasarlo a otro bloque, y es que no le quise interrumpir cuando usted puso los ejemplos de la conformidad que debe haber entre la pila de febrero y la del mes de abril o de los meses subsiguientes, dependiendo del momento en que se están pidiendo los aportes. Y es particularmente situaciones como las que muchas empresas pueden estar teniendo, porque con la crisis, al facturar menos del 20% de lo que venían haciéndolo, viene en el comparativo de los ejemplos que usted puso, de las alternativas que habla el decreto, en el comparativo de el mes anterior con relación al mismo mes del año anterior, o en el comparativo del mes anterior con los meses de enero y febrero de este año, dependiendo de la fórmula que quiera utilizar el empleador. Si se encuentra que hay menos trabajadores ya en el comparado entre la pila del mes correspondiente, en este caso para la primera parte, abril, con relación a febrero, hay menos de 80% de los trabajadores. Menos de 80% de los trabajadores. En ese caso, entonces, no aplicaría. Hay casos donde nos han escrito de decir, teníamos 100 trabajadores en febrero, pero ahora solamente tenemos 70. Y son los mismos trabajadores. Es decir, tengo Entonces, 70 trabajadores y esos 70 trabajadores están todos en la planilla del mes de febrero. En ese caso, ¿qué ocurre? perfectamente, por los que son coincidentes, aplica. No tiene ningún problema. Es que, vuelvo y repito, no es que esté por debajo del 80% de los de febrero. Lo que dice es que correspondan al 80% de lo que estuvo en febrero, y lo que estamos diciendo acá, y por eso la UGPP aplica esa fórmula que, doctor Alberto, la pueden consultar en la circular que está expuesta en nuestra página. Los ejemplos son bajados de ahí, tratamos de ponerlos, y eso es lo que va a respetar la UGPP. Vuelvo y repito, para nosotros el 80% de los que coinciden, el 80% pueden ser un número de 50 sobre 100, pues de ahí partimos, de que ese es el 80% que son los coincidentes para nosotros poder otorgar el beneficio. Por eso estamos entregando esa fórmula, la estamos diciendo ahí, y no quiere decir que por eso ustedes no pierden el beneficio. Ustedes están haciendo un esfuerzo muy grande para tener 50 trabajadores de 100 que tenían, y por esos 50 por lo menos se le va a reconocer el beneficio. Perfecto. Ya viene otro tema, es particularmente de qué se entienden por esos empleados. Cuando uno lee los decretos, pues puede, digamos, sacar unas claridades de los ejemplos como usted los plantea. Pero particularmente hay, por ejemplo, trabajadores en vacaciones o trabajadores que están en una especie de licencia remunerada para aprendizaje, o trabajadores que tenían incapacidades médicas. Obviamente son todos trabajadores de la empresa. Nosotros entenderíamos que todos estos caben dentro de la Todos. determinación de ser incluidos en la pila del mes de febrero, como igualmente incluidos en la posibilidad de recibir el aporte. ¿Es así?
Es así, doctor Alberto, coincidimos totalmente, caben perfectamente, el empleador está cumpliendo con sus obligaciones, el hecho de tener un trabajador en vacaciones le da, es un derecho legal que tiene ese trabajador, la UGPP está reconociendo que sigue vinculado a la empresa, que sigue recibiendo unos salarios, que siguen cotizando por él, igual con los que tengan una incapacidad, el hecho de tener una incapacidad no deja que, como lo decíamos ahorita, le dejen de pagar completo y no tiene ningún problema, solamente volvemos a lo que no es todavía no es claro para los dos, pues nosotros sí lo creemos tenerlo claro, pero ustedes todavía no. Quieren todavía ponerlo en temas de discusión y podemos de pronto mirar a ver cómo nos lo aclara Hacienda o algo, y es el tema de las licencias no remuneradas o las suspensiones de contrato. Ahí es donde nosotros siempre vamos, la novedad de vacaciones, la novedad de incapacidad, todos esos postulan perfectamente. Perfecto. Hay un asunto que, pues uno lo puede decir fácilmente, pero lo quiero plantear aquí para que todos lo puedan escuchar. Y es que nosotros estamos haciendo, para el pago de la planilla de mayo, tomamos en cuenta la pila del mes anterior, es decir, la del mes de abril, comparada con el mes de febrero. Pero nos han preguntado que si en la pila de abril no hay un reporte de una novedad de SLN, pero ya una empresa lo aplicó en mayo durante este mes, le aplica el beneficio de este primer mes, no obstante esa circunstancia. No sé si fui Sí, claro. señor. Sí, señor, sí fue claro, pero acuérdese que yo este primer beneficio solamente va a tener como comparado, como cruce la planilla de pila del mes de abril, porque se va a postular para el beneficio de mayo. Va a tener problemas con el segundo beneficio. Claro, Cuando yo ya vea en exactamente. el segundo beneficio, eso sí lo voy a tener que reportar y no va a poder tener de pronto entonces el beneficio por esos empleados que tuvieron esa SLN ahí. Perfecto. Un tercer tema es, eh, se ha planteado que se recibe el, el beneficio y dice la ley que será hasta el 40% de un salario mínimo. Y nos han preguntado cuándo es esas posibles consideraciones de hasta un 40%. Si la cotización que uno tiene que hacer por el trabajador es por el mes completo. Entonces, ¿cuándo puede haber un hasta el 40%? Puede ser por trabajadores que se retiraron en la mitad del periodo. Es decir, porque o se cumplió la obra o labor desplegada, o porque era un contrato a término fijo y se venció el término en la mitad del mes. ¿Será que se está refiriendo a eso? ¿Por qué no nos explica un poquito cuál es el alcance cuando la norma habla de que el aporte será hasta del 40%? Bueno, recuerde, doctor Alberto, entonces, que hoy el salario mínimo, que usted ha venido en la mesa de concertación siempre liderando, ha tenido, y este año tiene 877.802 pesos más o menos. Si no, usted me corrige si estoy equivocado. Entonces resulta que ese salario mínimo, cuando usted aplica el 40%, no le va a dar 351.000 pesos, sino que le va a dar 351.000 pesos algo. Está a 351.000 pesos, 123 o 100 algo. Sí, hay una fracción. Entonces, claro, entonces ahí hay una fraccioncita que el gobierno dijo, no, vea, hasta quiere decir que nosotros vamos a cumplir y hasta es simplemente que determinaron una cifra fija. Son 351.000 pesos de beneficio por cada uno de los empleados que cumplan los requisitos. Entonces no es que yo se lo doy proporcional ni nada, sino que siempre va a recibir 351.000 pesos por el trabajador que está cumpliendo esos requisitos. No puede fraccionarlo abajo ni arriba, nada. Siempre la cifra fija por cada trabajador son 351.000 pesos. Perfecto. Entonces, para los casos que yo le planteé, por ejemplo, un trabajador que estuvo hasta mediados del mes porque se venció el contrato, simplemente aquí no ha habido una actitud, ni mucho menos de no quererlo mantener en nómina, sino que se cumplió la obra o labor o se cumplió el término fijo del contrato. En esos casos, esos trabajadores quedan excluidos. Quedan excluidos porque tenemos que ir al requisito de que está pagando la planilla completa del mes y que recibieron ese salario mínimo por lo menos en el mes. Sí, perfecto. Otra pregunta es si se puede postular a un trabajador que no laboró el mes completo de postulación. Bueno, tal vez es la misma que ya le había formulado. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿puedo postular a un trabajador que no laboró de manera completa el mes previo
a razón de novedad. No, es que esta es la misma pregunta. Tal vez la siguiente, esta. En el evento en que se termine el contrato de trabajo de un trabajador en el mes de postulación posterior de haber recibido la totalidad del subsidio, ¿se podrá utilizar para el pago de la liquidación final de acreencias o se deberá proceder con la restitución en las cuentas del Estado de manera proporcional? Creo que usted en parte No, ya dijo que se abonaba ese valor sí, se ha abonado. a créditos si estaba precisamente ya uno utilizando ese beneficio. Pero Sí, señor. si sobrepasa el valor de nómina, pues habría que devolverlo. Eso es también Hay un lugar a poco. restituir, sí, señor. Hay lugar a restituir. Bueno, eh, aquí preguntan unos aspectos ya mucho más operativos del manejo de nómina y es si es necesario que en el desprendible de nómina o en la contabilidad se discrimine el beneficio. Para efectos de las verificaciones que ustedes harán en los 3 años siguientes, ¿cómo habrá unas constataciones de este tipo? Yo creo que eso es importante que de pronto nos lo aclare para que efectivamente las empresas procedan desde ahora con la mejor forma demostrativa en el evento de que hubiera un requerimiento o una visita. Bueno, doctor Alberto, ahora yo le digo a las empresas lo siguiente, pues le decía que nosotros partimos en esa buena fe, vamos a tener la certificación del revisor fiscal o del contador, vamos a tener la firma del representante legal en el formulario y nosotros lo que vamos a hacer es ir a pedir algunos documentos, vamos a hacer los meses comparativos, de pronto vamos a la empresa dentro de estos 3 años que tenemos de fiscalización y le decimos, oiga, ahora sí muéstreme usted de dónde el revisor fiscal certificó o el contador certificó esta reducción de ingresos, queremos verla en forma contable, entonces ellos no la muestran y nosotros simplemente estamos chuleando de que cumplió con el requisito. Lo que quiero decirle, doctor Alberto, con esto es que pues nosotros, y usted va a estar al frente de esto porque lo conozco, eso sí lo sé, usted siempre va a estar, de que cuando vamos a hacer la revisión de las empresas que están afiliadas a la ANDI o a cualquier otro gremio, que todos para nosotros van a tener ser iguales en esta circunstancia, nosotros vamos simplemente a pedir los documentos que está exigiendo la norma. Oiga, aquí se puede demostrar claramente, sí, demostramos. Esta certificación y el revisor fiscal era el suyo, sí, vamos y revisamos a ver si esa es su revisor fiscal. Eso es lo que va a hacer la UGPP. La UGPP no va a ir a nada más y eso es lo que va a hacer. Recuerde que tenemos muchas empresas de pronto por hacer fiscalización, eso no nos puede demorar a que nos metamos en unos procesos dispendiosos y grandes pidiendo información. No, créame que no va a ser el proceso de fiscalización, doctor Alberto, que hacemos hoy en día para los aportes a la seguridad social de años atrás o meses atrás, sino que vamos a pedir 3 o 4 cosas en una lista de chequeo donde le vamos a decir, demuéstreme que este era su revisor fiscal, entonces usted tiene un contrato de la empresa con ese revisor fiscal. Demuéstreme que este era su contador, este señor aquí tiene lo de la contabilidad. Demuéstreme entonces cómo fue la reducción de ingresos que él vio. Yo pido entonces documentos de la DIAN, verifico, miro reporte exógeno que de pronto tenga la DIAN y le digo, sí, coincide con lo suyo, no coincide, tengo este problema, acláremelo. Eso es lo que va a hacer la UGPP, doctor Alberto. Perfecto, muchas gracias. Aquí preguntan un asunto que yo creo que vale la pena también que usted lo clarifique o intensifique en su claridad, y es si el beneficio se debe destinar exclusivamente al pago de salarios o se puede entender también destinado al pago de prestaciones económicas, bien por incapacidades o bien por descansos remunerados o destinado a la seguridad social o aportes para fiscales. Solamente al pago de la nómina, doctor Alberto, usted sabe, y ustedes pelearon por él, era para mantener los empleados de la empresa y pagar la nómina de la empresa. O sea, ¿qué salarios? O sea, destinado a salarios. Salarios. Y así Salarios. lo certifica el revisor fiscal y así lo certifica el representante legal cuando se postula y la certificación le dice que va a ser para pagar la nómina de sus trabajadores. Sí. Ha llegado también incluso preguntas de carácter tributario, porque se ha determinado en estos decretos que este aporte es un ingreso para en este caso el contribuyente, el empleador, y el tipo de tratamiento que puede tener ese ingreso. No sé si nos puede dar, digamos, aclaraciones o ampliaciones a este concepto. Este tipo de beneficios, doctor Alberto, y así lo hemos discutido nosotros allá, al interior de la UGPP, del Ministerio de Hacienda, son subvenciones.
prácticamente se manejan de manera distinta, se asientan contablemente de manera distinta, son auxilios, son ayudas y por lo tanto entonces de manera tributaria se debe manejar así. Aquí es simplemente que se lleve y se pone claramente en la contabilidad que fue un ingreso recibido, pero no como ingreso de la compañía por sus operaciones, sino por la subvención que hizo el gobierno nacional de aplicarle y va a aparecer así para todas las empresas. Sí, entonces bajo esa consideración uno también podría determinar que al ser un ingreso, pero con una naturaleza tan especial, ser una subvención, pero igualmente el carácter inembargable incluso que tiene estos recursos a quienes los reciben, bien que sea el empleador o bien que sea el beneficiario, no hay lugar a autorretención por esos ingresos. No, Piensa. señor, por esos ingresos no hay lugar a autorretención. Sí. Sí. Eh, Aquí hay una serie de preguntas adicionales de carácter tributario. Yo más bien las voy a dejar porque hay muchas otras que tienen, digamos, naturaleza puramente, digamos, laboral o práctica. Hay cerca de 68 preguntas en la parte de preguntas y respuestas y en el chat, pues son, se lo digo, infinitas. Sí. Me cansaría yo de hacerle preguntas, pero voy a poner aquí una. Aquí tenemos que utilizar una metodología de la que usted estableció ahorita y es de pronto con la doctora Juliana, hacernosla llegar. Nosotros estamos también colocando en nuestra página web un banco de preguntas que tenemos, que nos han hecho llegar y pues estamos a través de nuestra oficina resolviéndolas y pues nosotros podremos contestarlas a través de la doctora Juliana para que ella las coloque a disposición de todos los de la ANDI. Sin embargo, doctor Campillo, y no quiero abusar de su tiempo y ni tampoco de los empresarios, porque tienen muchas actividades también, yo le quisiera pedir a Juliana si ha detectado algunas de las que yo particularmente no haya registrado en la necesidad de una clarificación. Juliana, por favor. Hola, sí, bueno, muchas gracias, doctor Campillo, por su tiempo. Creo que ha logrado aclarar muchísimas de las dudas que nos han presentado. Persisten algunas, resalto una que se refiere a las empresas de servicios temporales. Aquí nos preguntan si, dado que la empresa de servicios temporales es la empleadora directa del trabajador en misión, no obstante, el 100% de la nómina es asumida y pagada por la empresa usuaria, siendo que la única empresa que se puede postular para el beneficio es la empleadora. En caso de cumplir con los requisitos, y este beneficio deben reembolsarlo a la empresa usuaria y de qué forma. No, las empresas de servicios temporales se van a postular por sus trabajadores. Lo decíamos ahorita, ellos tienen todo el derecho. Recuerden que los trabajadores van en misión, pero quien le va a pagar la seguridad social es la empresa de servicios temporales y simplemente va a postular sus trabajadores y por eso va a recibir el subsidio. Ellos ahí no tienen que restituir absolutamente nada, simplemente es que no se pueden presentar por una o por la otra, ni por los que están trabajando allá en misión, ni por una de las dos es la que tiene y la llamada a hacerlo es la empresa de servicios temporales. Eso lo dice claramente la norma. Muchas gracias. Hay una pregunta que se repite y es sobre los contratos de aprendizaje. Si es posible tener en cuenta a los aprendices dentro del cálculo de los trabajadores que serán beneficiados. Los contratos de aprendizaje y los aprendices no son trabajadores de la empresa. Están haciendo una práctica en la empresa, pero no son trabajadores de la misma. Entonces, esas personas no son ni hacen parte de esa nómina y por lo tanto no aplican al beneficio. Y tampoco los estudiantes de universidades que estén haciendo prácticas o pasantías por las empresas. No obstante Tampoco. que por ellos uno les paga la cotización cuando están en esa etapa práctica al Sistema Integral de Seguridad Social. Sí, pero Tampoco. no son empleados. No, tampoco no son empleados de la empresa. Okay. Nos preguntan también qué sucede con las empresas que su nómina se paga los días 15 de cada mes y en mayo ya se hizo el pago. Si se puede aplicar de igual forma y igual pueden solicitar este beneficio.
Claro, indudablemente. No importa que ya le hayan pagado al trabajador, hicieron un esfuerzo grande, también lo manifestamos. Y al hacer ese esfuerzo grande, igual van a simplemente a recibir lo que le corresponde por el trabajador, 350.000 pesos por cada uno de ellos. Y no importa en ese caso, doctor Campillo, que hayan hecho uso de los beneficios complementarios, por ejemplo, en materia de pensiones, de disminuir la cotización del 16 al 3. No, señor, ese es un derecho que tienen todos los empresarios de optar. Si tienen de pronto problemas en su flujo de caja, como lo más normal que tengan, de poder utilizar estos 2 meses para esa disminución y no, uno no excluye al otro, no excluye un beneficio al otro. La otra cosa es esta. El decreto 638 estableció la alternativa de no pagar oportunamente el sistema integral de seguridad social y no incurriría en mora durante los 2 meses siguientes. Si más no estoy. Eso, Sí, señor, así dice. en ese caso, empresas que no estén pagando la seguridad social, así presentando la planilla, es decir, hacen la liquidación de la pila pero no la pagan, también son objeto de beneficio. No, esas empresas que precisamente utilizaron esa figura y no sabían que iba a salir este beneficio y no hicieron el esfuerzo de pagar y tener la planilla al día de abril ahora hasta el 22 de mayo, no van a poder hacer uso del beneficio porque no están pagándole a sus trabajadores la seguridad social y la norma dice claramente que deben reportarse para la planilla de abril hasta el 22 de mayo la cotización de esos trabajadores ahí. Ok. ¿Algunas otras preguntas? Sí, nos preguntan, algo que me parece interesante y es que en la norma indica que la UGPP verificará que los empleados estén afiliados a todos los subsistemas. Eso quiere decir entonces que para los empleados que ya tienen la condición de pensionados por vejez y ya no están afiliados al sistema pensional, no podrían entonces ser tenidos en cuenta como beneficiarios. No, sí lo pueden ser tenidos en cuenta como beneficiarios, están pagando todos los subsistemas que a él le corresponde. Él no tiene por qué pagar pensión, simplemente está pagando salud o algo, pero no tiene por qué pagar pensión porque ya es un pensionado y no va a perder el beneficio por eso. Y nos preguntan también ya un tema práctico y es si para la postulación se genera un error en el formulario del banco y los formularios de la UGPP, el afiliado o el empresario que presentó mal uno de los requisitos o uno de los formularios podría perder el beneficio o lo podría corregir. No, si él se postula, él tiene que revisar muy bien los requisitos, él tiene que revisar, leer detenidamente el formulario porque no hay lugar a corrección. O sea, cuando me llega a la UGPP el formulario ya por la entidad financiera, ya él no me puede hacer presentaciones sobre ese mismo formulario modificando algo de ahí. Perfecto, ya creo que muchas de las preguntas se han resuelto, hay algunas repetidas, lo que podríamos hacer, como lo indicó el doctor Alberto, es recopilar todas estas preguntas y ya yo me comunicaría con usted para intentar sacar un ABC con preguntas y respuestas y así ayudamos a todos los afiliados. Juliana, estoy dispuesto, como siempre. Sí, doctor Alberto. Saludos, doctor Campillo. Desde el punto de vista de aportes a la seguridad social y aportes para fiscales, este apoyo de un 40% de un salario mínimo no significa que sume adicionalmente al valor de lo que uno cotiza por la nómina. Nosotros lo entendemos así y nos están preguntando eso. Es decir, no, señores, usted está en lo el correcto. beneficio que uno está simplemente recibiendo lo incluye uno como base de lo que uno paga por la nómina. No es que le incremente, ni mucho menos. No, no lo incrementa porque no le está sumando al salario del trabajador y no hace base para aumentar la cotización. Es simplemente que le está dando una ayuda para que le siga pagando su salario mínimo y está cotizando sobre un salario mínimo. Claro, y desde el punto de vista ya eminentemente tributario, pues mantiene el beneficio de estar uno pagando adecuadamente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escucho, doctor Alberto. Que al estar pagándose oportuna y completamente de acuerdo con los requisitos de la seguridad social integral, pues eso lleva a que sea deducible
el valor que uno paga por la nómina, desde el punto de vista ya de impuesto de renta. Esto sale un poquito pues de su ámbito, pero es entendible que de igual manera tiene ese alcance o concepto. Sí, señor, así es. Muy bien. Pues, doctor Campillo, yo pudiera abrir el micrófono y le digo que se gastaría usted por lo menos 3 horas más en este tema, y por eso hemos sugerido más bien dejar un tema de preguntas y respuestas para que nosotros las recojamos de todo lo que es escrito en el chat, de todo lo que está precisamente en el esbozo de la casilla de preguntas y respuestas. Vamos nosotros, las que veamos claramente fáciles de darles atención, a enviarles a quienes los han preguntado, porque tenemos cada uno de ellos los registros, las respuestas, y en las que tengamos las inquietudes mayores, pues lo haremos con ustedes de forma que tengamos la precisión directa de su apreciación, pero al mismo tiempo que sirva de ese ABC que hemos planteado. Yo creo que ha sido muy completa su explicación, muy diferente con su tiempo y muy generoso con la asociación al ofrecer ese canal permanente de comunicación que permita tener claridades. Subsiste sí una gran inquietud, como se la dejé esbozada, en 2 temas fundamentales. Uno, el hecho de que las empresas que estén aplicando ahora por estos beneficios sepan que pueda la UGPP hasta el 3 de junio hacer las verificaciones y después los reportes al Ministerio de Hacienda y el giro de los recursos a los bancos para que se acrediten después en las cuentas de las empresas, en cuyo caso los recursos no van a estar concomitantes al momento del giro del pago de nómina, pero no significa ello que no vayan a tener oportunidad de hacerlo usable en el mes correspondiente al pago de la planilla de mayo. Entonces, esa sería la primera aporte. El segundo aporte entonces sería en junio y el tercero en julio, porque no hay más plazos. De lo que nosotros deducimos, no hay más plazos. Entonces, para efectos de caja, es muy importante que tengan en cuenta que hay ese descalce, llamémoslo así, para el primer aporte. No así porque los plazos son distintos o son más amplios para los meses de junio y julio, porque los periodos arrancan desde el 17 del mes, en cuyo caso la UGPP tendría todo el tiempo correspondiente para hacer los reportes al gobierno nacional, es decir, al Ministerio de Hacienda, y girará los recursos de forma que haya la coincidencia de los aportes. Y el segundo tema, digamos, que quiero, doctor Campillo, que se lo lleve, y lo vamos a comentar también con el Ministerio de Hacienda, es el hecho de que si hay empresas que por una dificultad específica no pudieron aplicar para el mes de mayo, como es el caso de las que no presentaron la pila hasta el 22 de mayo y que pudieran, de acuerdo con los términos legales, hacerlo hasta el 26, que puedan en un momento dado hacerse beneficiarios de las 3 oportunidades de los aportes en los meses siguientes, es decir, en el mes de junio, julio e incluso agosto. Sería, digamos, un asunto de equidad, pero al mismo tiempo el de reconocer el esfuerzo de mantener la nómina en esos eventos. Entonces yo le quiero dejar estos puntos a su consideración para que los transmita y los analicen y, por supuesto, podamos hacer esas claridades si fueran necesarias. Créame que sí, doctor Alberto. Vuelvo y le repito, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para sacar el mayor número de postulaciones diarias a medida que nos vayan llegando de los bancos. Los bancos están haciendo cierre todos los días, tipo 4 y pico de la tarde, y nos los están mandando. Nosotros estamos corriendo todo nuestro Data Queue, como le dije, que es la herramienta con la que estamos trabajando para aprobar el mayor número posible de postulantes diarios. Los temas que usted me dice también, que me parece muy importante, de que ellos no vayan a perder el beneficio por no haber pagado esa planilla pila hasta el 22 de mayo, lo voy a llevar y lo voy a escalar al Ministerio de Hacienda y lo veo muy razonable. Lo veo también es que es un gran esfuerzo que están haciendo y no por el hecho de no pagar pila dejaron de pagarle a sus trabajadores, y lo importante es que ellos hayan mantenido esa nómina. Créame que yo soy vocero y entiendo esa circunstancia. Usted sabe que mi familia también es de empresas
empresarios y entonces uno está en una doble posición de controlar y tratar de ayudar y llevar mensajes. Pero mi agradecimiento y mi gratitud permanente pues con la ANDI, que la ANDI ha sido ejemplo desde hace muchos años en este país para tantas cosas y sacar adelante tantos temas. Y le reitero todo, las veces que usted necesite, doctor Alberto y el doctor Bruce, que necesiten que la UGPP y yo, y esté en mis manos, y ese gran amigo que es el doctor Fernando Jiménez, ahí estaremos, sin escatimar. Las veces que tengamos que repetir esto, si la tenemos que repetir cada mes, cada semana, cada día, yo voy a sacar espacio para hacerlo, porque para mí la ANDI es un orgullo en Colombia, doctor Alberto. Muchísimas gracias, doctor Jorge, y muy amable, exténdale por favor estos agradecimientos al doctor Fernando, y tengan la seguridad que vamos a seguir utilizando estos canales, porque es parte, digamos, de los servicios que podemos ofrecerle a los afiliados, pero de igual manera ofrecerle al país y aportar en pos de que podamos seguir construyendo el país, que podamos también, como lo hemos postulado desde el inicio de esta crisis, mantener en lo posible los puestos de trabajo, es parte de nuestro sentir. Las empresas, el aparato productivo, de ellas hacen parte los trabajadores y es lo que buscamos conservar. Y estamos seguros que con el esfuerzo conjunto vamos a salir adelante de esta situación. Le agradezco entonces enormemente y quedaremos entonces a disposición de los afiliados a seguir atendiendo inquietudes, los que no pudieron hacerlos por este medio, y a su vez a contestárselas a la mayor prontitud. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Juliana, muchas gracias por todo. Mil gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego a todos. Gracias.